Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a los coloquios de modelamiento social del IFIC. Yo soy Catalina Canals, licenciada en Sociología y estoy cursando el Magíster en Economía Aplicada en la Universidad de Chile. La presentación de hoy día se llama Factores sociales y geográficos que inciden en la elección de escuela y es la tesis que yo hice en el marco del proyecto Fondesit que tiene el IFIC para optar al título de sociólogo. Esta es la estructura de la presentación. Bueno, en primer lugar recalcar que esta tesis se enmarca en el proyecto Fondesit del IFIC, que en términos generales pretende estudiar los efectos de la estructuración geográfica sobre la competencia en educación escolar. Y particularmente la tesis pretende ahondar en la parte de la demanda, en cómo las familias eligen a qué colegio ir. El problema de investigación de la tesis en particular, o sea, en el marco de este Fondesit, es determinar qué factores sociales y geográficos inciden en la probabilidad de matricularse en cierta escuela por parte de los estudiantes de educación escolar de la ciudad de Santiago de Chile y determinar el peso específico de cada uno de estos factores. O sea, lo que pretendemos predecir es la matrícula escolar. ¿Por qué la matrícula escolar y por qué no la elección de escuela específicamente? Eso es fundamentalmente por un tema de los datos. O sea, nosotros no contamos con información de a qué colegio eligió cada persona, sino finalmente solo tenemos la matrícula, o sea, cuál eligió y después del proceso de selección en qué colegio efectivamente quedó. Sin embargo, creo que este problema de los datos no es tan relevante en la medida en que la selección escolar es una entre el sinnúmero de limitantes que existe realmente en la elección de escuela. O sea, la elección de escuela está afectada por una autoselección, o sea, la gente que decide no postular siquiera porque cree que no va a quedar, está afectada como por efectos de la distancia, o sea, hay un sinnúmero de limitantes y la selección escolar es uno más. Entonces, no veo tan problemático el predecir la matrícula como una aproximación, hablar de cuáles son las determinantes de la elección escolar. Respecto a las teorías, esto es como una breve revisión de las teorías sociológicas sobre elección de escuela, para situar en el fondo cuál es el marco en el que está esta discusión. Hay como dos grandes vertientes desde la sociología que abordan el problema de la elección escolar. Por un lado están las teorías de la elección racional, que son las que hablan más de elección precisamente, y por otra parte están las teorías de la reproducción. La teoría de elección racional, este es un esquema que hice para ejemplificar de qué se trata. Tienen la idea de que las personas lo que buscan es maximizar su utilidad, entonces buscan maximizar el beneficio y minimizar los costos cuando toman decisiones. Esta idea de la función de utilidad puede ser considerada en términos económicos, en el fondo como los costos, el ingreso futuro, por ejemplo, que espera tener la educación, o también puede ser en términos sociales, como que hay algunas teorías que plantean que la gente busca maximizar sus posibilidades de ascender socialmente, por ejemplo. Entonces, en consideración de aspectos tanto sociales como económicos, habría una suerte de un cálculo de utilidad asociado a cada escuela, en el fondo como si las personas calcularan ya cuánta utilidad me da ir a cada colegio y eligiera el que me da más utilidad. Esto supone en cierta medida que la gente tiene información y que la gente es capaz de priorizar, tiene claro qué le importa más respecto a qué otras cosas y así puede establecer un orden de prioridad entre las distintas escuelas. Disculpa, ¿Sí? ¿Utilidad se refiere a, por ejemplo, menores costos? ¿O sea, también sería utilidad o simplemente sí sería mejor educación? Sí, no, la utilidad asociada como a todo lo que te da beneficio y a todo lo que tiene costo. Entonces, por el lado de beneficio uno puede decir la calidad de la educación, que sea buena, el tener ingreso futuro, el tener mayor probabilidad de encontrar empleo, y por costo iría, no sé, el costo económico, el costo de tiempo, o sea, todos los contras y los pros que tiene educarse. La utilidad sería una fórmula matemática que resume todos esos aspectos. Y por otro lado están las teorías de la reproducción, que lo que hablan es que dicen que las personas realmente no son agentes maximizadores, o sea, no tienen en la cabeza esta idea de una función de utilidad, no tienen claro todos los beneficios ni todos los costos a la hora de tomar decisiones, y finalmente lo que hace más bien es guiarse por un sentido práctico, de manera que van tomando decisiones razonables. ¿Y en qué sentido razonable? En el sentido en que sus prácticas van acorde a lo que se hace al ser de cierta posición en la estructura. O sea, en el fondo, la gente internaliza qué es lo que hace la gente como uno y reproduce eso en la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es el efecto de estas prácticas razonables? Uno diría es que la elección de escuela reproduce la posición de origen. O sea, uno tiende a elegir como elige la gente como uno. Entonces, uno elige como por la posición en la estructura en que está. Los abordajes de las teorías son sumamente opuestos. O sea, es una teoría mucho más estructuralista, o sea, uno está mucho más condicionado por la posición en que te encuentra,
mientras que la otra es una teoría que ve a la gente como con una potencialidad tremenda y que es capaz que tiene como una información completa y puede priorizar todos los elementos. A partir de esas dos teorías que aquí se pretenden discutir los resultados, entonces es importante que las tengamos en mente para después, cuando veamos los resultados, cuando veamos qué es lo que importa, qué es lo que no importa, pensemos en si es que las decisiones educativas en Santiago son de agentes racionales, las decisiones educativas en Santiago reproducen la estructura. O sea, esas son las preguntas como sociológicas más generales que se inscriben en esta discusión más empírica sobre la elección escolar en Santiago. Respecto ya a la metodología, un primer aspecto relevante es el enfoque, y eso tiene que ver como con la inscripción de esta tesis en el FONDES, y es que el enfoque es considerar que las decisiones educacionales están social y geográficamente situadas. O sea, hay un contexto social, hay una posición en la estructura que es relevante en cómo las familias toman las decisiones, pero también hay una espacialidad, una distribución de las mismas variables sociales en la ciudad, una distribución geográfica que genera distancia, y eso también incide de forma importante en la elección. Y esto es un aspecto súper relevante porque desde los dos enfoques clásicos de la sociología, ninguno le da mucha importancia al enfoque geográfico. O sea, el agente racional, en el fondo, entra todo lo que se considere beneficio o costo, y eventualmente, en el fondo, las variables geográficas podrían entrar como costo. Y en la teoría de la reproducción se habla mucho de la posición en la estructura, pero ninguna se enfatiza en que realmente el nivel de relevancia que puede llegar a tener el cómo es una ciudad. En el fondo, la decisión está como no solo socialmente situada, sino que está geográficamente, y eso, a la luz de los resultados, es súper evidente. Entonces, es importante recalcar eso. Bueno, respecto a la metodología, una cuestión relevante, y esta parte es para que se entienda finalmente la interpretación de los resultados. Y es que nosotros para hacer estos análisis, lo que hicimos fue utilizar variables de estudiantes, variables de colegio y variables de barrio, o sea, que caracterizaran cómo son las manzanas. Y esto justamente por esta pretensión de dar un enfoque más geográfico, de ver cómo lo social se inscribe en espacios geográficos determinados. Entonces, con esa pretensión, lo primero que se hizo es que teníamos una base gigantesca de variables de manzana, elegimos algunas, construimos índices, resumiéndolo, y luego teníamos como 20 índices y hicimos un análisis de componentes principales para reducir esos índices a una cantidad de variables manejables. O sea, pasamos de 20 índices a 6 componentes principales. La idea de los componentes principales simplemente son variables que resumen información de las variables originales. Y nosotros el trabajo que hicimos fue darle un nombre a partir de la teoría que pudiera dar cuenta del concepto que reúne esas variables. Entonces acá está básicamente los resultados, y es porque finalmente en los análisis posteriores lo que vamos a usar son los componentes principales, no las variables originales. Entonces teníamos una serie de variables, como 20 como les decía, y el primer componente nosotros le llamamos desarrollo comunal. Este componente tiene saturaciones positivas en variables como las condiciones educacionales municipales, que nos dicen, por ejemplo, cuántos profesores por alumnos hay en el sistema municipal, la cantidad de gasto en el sistema municipal. El desarrollo empresarial, que habla de las ventas de las empresas y de la creación de empresas en el lugar. El espacio, que habla de la avalúo de los territorios y la cantidad de áreas verdes. Y las finanzas municipales, que habla del gasto y la eficiencia en el municipio. Todas esas variables tienen saturaciones positivas en el componente, o sea, lo que quiere decir que cuando aumentamos esa variable, o sea, cuando son mejores el nivel de desarrollo del municipio y de las finanzas, o sea, y del desarrollo empresarial en la comuna y del espacio de la comuna, aumenta el puntaje en este componente. Esa es la lógica. De forma inversa, tenemos dos variables aquí que tienen saturación negativa, que es la seguridad y la calidad de la salud. La seguridad se mide como, teníamos indicadores de la percepción de la gente, o sea, qué nota usted le pone a la seguridad del barrio, y datos duros como de cantidad de denuncias, cantidad de victimización. Reúne esas cosas conjuntamente. Y la calidad de la salud reúne también indicadores de salud como la cantidad de enfermedades de notificación obligatoria u otros indicadores. Entonces aquí lo que estaría pasando es que mientras las variables que le mencioné inicialmente, al aumentan el puntaje del factor, al aumentar la seguridad y la calidad de salud, el puntaje del factor disminuye. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo tengamos presente para la interpretación que hay después, pero en el fondo todas son variables que nos hablan de desarrollo comunal y nos hablan de que cuando el municipio esté en mejores condiciones tiende a ir asociado a cuando son comunas donde hay
menores condiciones de seguridad, o sea, son comunas más peligrosas y donde la salud está más deteriorada. Uno podría pensar que quizás justamente en las zonas más de riesgo es donde el aparato público local, el municipio se fortalece y por eso se da esta relación positiva y negativa en distintos casos, pero en el fondo el concepto general es desarrollo comunal. Este es el concepto como más amplio, que encontramos más asociado a mayor cantidad de variables. El segundo componente, oye, me interrumpen y pregúntenme si algo no se entiende. El segundo componente es capital económico y cultural y reúne las variables, estas son todas con saturación positiva, o sea, al aumentar las variables aumenta el puntaje en el componente. Es propiedad de transporte que da cuenta el porcentaje de familias por manzana que tiene transporte privado. El nivel socioeconómico, que es un índice construido por el INE a partir de manzana también. La calidad de la vivienda del hogar, también construido por el INE a partir del censo. Y el nivel educativo, que tiene que ver con los grados de educación formales aprobados. Estos conceptos claramente apuntan al concepto de capital económico y cultural como de Bourdieu, pensando económico en la medida que el nivel socioeconómico, la vivienda y la propiedad del transporte alumbran a conceptos como ingreso o riqueza, y el nivel educativo apunta justamente al capital cultural como institucionalizado, que le llama Bourdieu, es como cuando el capital cultural se traduce en credenciales que acreditan cierto nivel educativo en este caso. Los siguientes componentes, el tercero nosotros le pusimos socialización secundaria. Perdón, ¿Sí? Una pregunta con el anterior, no sé si me desconcentré, pero hay cosas como, ¿te parece coherente el resultado? O sea, entiendo yo que esto sería como una variable que es mejor si es que hay más desarrollo empresarial y cosas así, pero también baja la calidad de la salud, estoy como confundido. O sea, lo que constata esto es que hay una relación empírica en que en los sectores en que hay municipios más fuertes tiende a haber peores condiciones de calidad de la salud y de la seguridad. La interpretación que nosotros hicimos de eso en el equipo de datos, de hecho, es que seguramente que en las situaciones, en los sectores en que hay mayores condiciones de riesgo, como peor salud y peor seguridad, el aparato público se ve obligado a fortalecerse en mayor medida en ciertas áreas. Y tiene áreas verdes y mayor desarrollo empresarial y mejores condiciones educacionales municipales. Sí. ¿Y parece coherente eso? O sea, es lo que dicen los datos. Ya, pero a mí me suena un poco intuitivo. Sí, yo creo que a nosotros al principio nos pareció un poco intuitivo, pero en realidad a mí como ahora no me lo parece tanto. Yo creo que no es como pensar que todas las comunas que están mejor en todo. Yo creo que igual es como una simplificación de la realidad. Como que en el fondo las comunas están mejor en algunas cosas, tienden a estar también peores en otras. Y eso da cuenta de estas relaciones negativas. Y de hecho hay cuestiones que nosotros creíamos que se iban a asociar en este componente, por ejemplo, y que no están, como las condiciones de salud de la comuna no se relacionan con estos aspectos, por ejemplo. Entonces hay cosas intuitivas y cosas contraintuitivas. El tercer componente, la socialización secundaria, tiene tres variables, todas con saturaciones positivas. El acceso a la información, que habla de cuánta gente tiene internet y usa internet para acceder a información. El clima escolar, que son variables como de convivencia escolar que obtuvimos, y la calidad del empleo, medidas de ingreso, protección social, los contratos, el tiempo de trabajo, etc. ¿Y cuál es la idea de este concepto de la socialización secundaria? Pensar que desde las teorías de la socialización, como el primer espacio donde la gente socializa es la familia, y luego lo siguiente es clásicamente la escuela y el trabajo. Pero las teorías posteriores hablaron de que los medios de comunicación de masa también se transforman de algún modo en una forma de socialización donde la gente en el fondo conoce cómo funciona la sociedad y de esta manera estas tres variables nos están dando cuenta de ese mismo concepto. El cuarto concepto nosotros le llamamos poder, agrupa posición ocupacional e inmovilidad diaria. Posición ocupacional habla puntaje más alto y más empleadores, puntaje más bajo y más asalariados. Y movilidad diaria es la proporción de gente que no se mueve de su comuna para trabajar o estudiar. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué le llamamos poder? Porque pensamos que quienes tienen mejores posiciones ocupacionales, o sea, quienes son empleadores, tienen más poder en el trabajo, y a su vez, da esta relación, pareciera que también tienen el poder de no moverse. ¿Y por qué decimos que eso es un poder? Porque en una ciudad como tan grande como Santiago, donde los tiempos de viaje para llegar de un lugar a otro son tan grandes,
es un privilegio en cierto sentido poder trabajar y estudiar en la misma comuna en que se está. Entonces por eso lo reunimos bajo ese nombre. El cuarto poder es servicio, salud y crecimiento habitacional, y tiene dos variables, que es crecimiento de vivienda y salud municipal. O sea, puntajes más altos en este componente indican que hay mayor crecimiento de vivienda en la comuna y peores condiciones de salud municipal. La interpretación que nosotros hacíamos de esto es que en realidad posiblemente lo que está pasando es que más bien hay cierta dinámica poblacional que explique estas relaciones, como en comunas en que está creciendo más la población, hay más crecimiento de vivienda, y como los presupuestos municipales de salud no se ajustan por cantidad de gente, se da esa relación negativa, porque va siendo peor per cápita, porque los indicadores de salud son todos considerados en relación a la cantidad de población. Seguramente eso es lo que explica la relación entre estas dos variables. Y el último factor es el que le llamamos desarraigo, que tiene que ver con la movilidad habitacional, la cultura cívica y la ética. Mientras la movilidad habitacional es como la tendencia de las personas a cambiarse de casa. Entonces tenemos que, mientras más la gente tiende a cambiarse de casa, decimos que más desarraigado está, o sea, en el fondo, menos apropiado está del lugar donde vive, en el fondo. También la etnia tiene la misma relación, y esto porque consideramos que quienes son indígenas o extranjeros seguramente están menos arraigados en la zona donde viven, en un contexto en que el país es mayoritariamente mestizo. Y la cultura cívica, que está medida como cantidad de gente que vota, o sea, que está inscrita en los registros electorales, en el momento en que no era automático, tiene una relación negativa, o sea, mientras más gente está votando, más arraigada está ese límite. Entonces, considerando esas son las variables que nosotros usamos en el fondo para poder caracterizar los barrios, o sea, barrios de las personas, barrios de los colegios. Y además usamos otras variables. Las variables de colegio que usamos es si el colegio es mixto, el tipo de dependencia, o sea, si es particular pagado, subvencionado municipal, el tipo de enseñanza media, técnico profesional o científico humanista, un indicador que le llamamos calidad externa, que lo que hace es resumir PSU y CIMSE, pero todo puesto en la escala de PSU, y eso es como porque es una interpretación más general y más conocida. El índice de experiencia docente, que da cuenta de cuántos profesores por estudiante hay y de cuánto tiempo tienen los profesores en el sector de educación. Entonces, valores más altos da cuenta que hay mejor experiencia docente en los establecimientos. Religión, que es dicotómica, si enseña o no enseña religión, idioma también. Cobro, que da cuenta el cobro de mensualidad que tienen los colegios. El nivel socioeconómico del colegio, que está en 5 categorías. Y la etnia, que da cuenta el porcentaje de extranjeros e indígenas. Respecto al barrio del colegio, consideramos que puede ser relevante el factor desarrollo, o sea, ver cómo las condiciones de la comuna de desarrollo inciden en la elección. El factor integración, espacio de socialización secundaria, porque aquí está el clima escolar, las condiciones laborales, entonces cómo estos aspectos influyen en la elección, si hay más motivación a matricular a los hijos en sectores donde hay mejor clima escolar, por ejemplo, cuestiones como esas podríamos estar midiendo con ese factor. Y el servicio de salud y crecimiento habitacional, para ver fundamentalmente cómo las dinámicas habitacionales inciden en la elección de escuela. También tenemos variables relacionales, estas son variables que relacionan a los estudiantes con los colegios. Y tenemos el diferencial de factor capital económico y cultural, que esto en realidad es el valor absoluto de la diferencia del puntaje del factor en la manzana del estudiante y la manzana del colegio. O sea, si es que los valores son más grandes, quiere decir que la manzana del estudiante y la del colegio son muy distintas. Si son pequeños, quiere decir que tienen condiciones sociales similares. Lo mismo para el factor poder, o sea, hicimos la misma diferencia. Y después la distancia, que esto es distancia euclidiana en el fondo, la distancia entre los dos puntos, entre colegio y estudiante. Las variables de estudiante que usamos fueron primero, teníamos una variable que le llamamos logro educativo, que es un índice que resume asistencia, notas y repitencia. O sea, mientras valores más altos, quiere decir que el niño asiste más al colegio, que tiene mejores notas y que no ha repetido, y viceversa. Hicimos cuartiles dividiendo en 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, para poder comparar qué pasa en los distintos grupos. Lo mismo hicimos con los factores capital económico y cultural, poder y desarrollo. O sea, dividimos en cuartiles para analizar las tendencias por grupo. También teníamos la variable de sexo y la edad del estudiante, que la dicotomizamos niño o joven. Oye, yo tengo una pregunta con lo de los cuartiles. Porque, pero te la había preguntado antes, parece, ¿no? Sí, que ¿por qué ustedes separan los datos en cuartiles de manera que queden distribuidos 25, 25, 25, 25?
pero si tú miráis la distribución de las variables no es homogénea. Entonces estáis tomando como parametrizando de una manera que no refleja realmente la distribución del... O sea, yo creo que siempre categorizar es complejo, yo creo que todas las opciones tienen pro y contra. La idea de esto es porque fundamentalmente, queríamos un criterio uniforme para categorizar. Y en los casos de los componentes principales, como la escala es un puntaje que es una combinación lineal de otras variables, es difícil hacer una distinción acorde a la realidad. Que tú tenés puntajes que en sí mismo, tener un puntaje, no sé, 1,5 en el factor capital económico cultural no te dice nada. Entonces lo más relevante es la posición relativa. Y como me interesa esa posición relativa, lo definimos así en cuartiles de 25-25. Claro, no, es que hubiese sido como más de repente separar el cuartil por el parámetro, no por la cantidad de personas que caerían en el parámetro y cómo quedaría repartido. ¿Cachai? Como que me da la sensación de que si tú lo miras en los parámetros, como que tendría una región así para un cuartil, otra región así para otro cuartil, ¿cachai? Porque para que te calcen los 25%. O sea, es posible, yo creo que hay distintas alternativas. Pero, bueno, ya. O sea, se podrían estudiar otras, no lo descarto. Bueno, y respecto a las técnicas de análisis, considerando estas variables, primero se hizo un análisis bivariado para ver relaciones entre variables de colegio y estudiante. Luego se hizo modelos de regresión logística para predecir la matrícula escolar en general, y luego se hicieron modelos para predecir la matrícula escolar por distinto nivel socioeconómico. Respecto a la primera parte, las relaciones bivariadas entre los estudiantes y los colegios, la primera constatación es que, considerando las variables que aquí señalamos, la variable sexo y edad no tienen relaciones relevantes con la variable colegio. O sea, hay algunas relaciones irrelevantes, como que la gente de mayor edad tiende a ir más a colegios que tienen ambos tipos de enseñanza media, cuestiones banales, pero no hay relaciones relevantes conceptualmente. Además, vemos que los estudiantes de mayor logro educativo tienden a asistir en mayor proporción a establecimientos con enseñanza media científico-humanista, que enseñan idiomas con mayor calidad y cobro. O sea, lo que pareciera estar sucediendo es que, en el fondo, los de mayor logro educativo tienden a ir a colegio en general con mejores condiciones a costa de que son más caros. Es posible de que lo que sucede es que la familia en el fondo, elijan mejores colegios para sus hijos que tienen más rendimiento. Es posible también que los colegios de mayor rendimiento formen alumnos que tienen mayor logro educativo. O sea, las relaciones de causalidad en el fondo pueden ser diversas, pero esta relación existe y es bastante clara. También sucede que los estudiantes de mayor capital también asisten en cierta medida a colegios más privilegiados, o sea, asisten en colegios particulares con enseñanza media científico-humanista, que enseñan idioma con mayor calidad y cobro. En el fondo son la misma relación que constatamos para el logro educativo, pero se le agrega el tema de la dependencia, que aquí van particularmente más a los establecimientos particulares. Esto igual son cuestiones que ya habían salido en otras investigaciones anteriores. También observamos que el desarraigo, la única relación relevante que tiene es que los entornos con mayor desarraigo van a establecimientos de mayor cobro. En realidad, como desde la revisión teórica que nosotros hemos hecho, no tenemos una explicación plausible por qué está sucediendo esto, pero es una relación que se constata en los datos. También se observa que en entornos de mayor poder se asiste a colegios con mayor enseñanza media científico-humanista, mayor cobro y calidad. Catalina, ¿sí? ¿esto es solo descriptivo o tiene significancia estadística? Sí, significancia estadística. O sea, en el fondo, es que aquí, en el fondo, para resumir, solo esta que es la más importante. Igual, por el tamaño muestral, la gran mayoría de relaciones son estadísticamente significativas. Pero eso es porque el tamaño muestra es demasiado grande, entonces a veces hay diferencias que, si uno observa el promedio, tienen una diferencia de 0,02 y da significativa. Entonces, en el fondo, si bien estadísticamente puede que la diferencia sea significativa, conceptualmente, en el fondo, pareciera que no es significativa. O sea, si uno piensa en la realidad, si uno dice, efectivamente, no sé, los de mayor capital, no sé, tienen mejores notas que los de menor capital. Si la diferencia es de 0,02 décimas, si bien la diferencia estadística, como conceptualmente, a mí no me parece relevante esa diferencia. Entonces aquí están seleccionadas las que son estadísticas y además conceptualmente. Como en resumen, en el fondo, las cuestiones relevantes del análisis descriptivo
es primero decir que las variables de colegio, si es mixto o no, si tiene religión o no, y el porcentaje de indígena y extranjero, se asocia un poco nada con las características de estudiante y de su entorno. En el fondo no hay distinción, o sea, si es que estas tres variables inciden en la elección, inciden de forma más o menos similar en los distintos grupos que aquí estamos considerando, no hay diferencia. También consideramos que las características del entorno de los estudiantes suele asociarse con características del colegio, o sea, es relevante considerar el entorno. Y también se observa que los cuartiles de capital económico y cultural es la variable estudiante que más diferencia genera, o sea, genera diferencia en casi todas las variables. Entonces, por eso fue la variable que después utilizamos para hacer modelos parciales para predecir la elección de escuela. Ya, respecto a los resultados, el primer modelo que se realizó en el fondo es para predecir la matrícula escolar en general, o sea, queremos llegar a una ecuación que nos diga con qué probabilidad el estudiante va a cada colegio. La idea del modelo es a partir de características del colegio, del barrio del colegio y características relacionales entre el estudiante y el colegio, predecir la matrícula escolar. Aquí nosotros hicimos un primer modelo con las 19 variables de esta categoría en el fondo que aquí puse, y luego fuimos sacando las de menos importancia hasta dejar solo la distancia y la más relevante. Los resultados aquí que pongo son del modelo general con las 19 variables, pero entre medio me iré refiriendo a los otros modelos en la medida que sea necesario. En términos generales, este modelo con las 19 variables tiene, en términos del nivel de ajuste, es moderado, o sea, el R cuadrado en el que es 0,33, el máximo nivel de ajuste tendría un valor 1. Y además hay otros indicadores que nosotros calculamos, como que es el porcentaje de casos como correctamente clasificado. En el fondo, la regresión te predice para cada estudiante la probabilidad de asistir a cada colegio. Entonces, cuando el colegio que tiene más probabilidad predicha coincide con el real, eso pasa un 14% de los casos. Y cuando el colegio al que efectivamente va estar entre los 10 con mayor probabilidad predicha, eso ocurre un 58% de los casos. O sea, esto nosotros, por eso decimos que tiene un nivel de ajuste moderado, o sea, hay que tratar de mejorarlo, pero aún así no nos permite ver qué factores realmente son importantes y en qué dirección están afectando la elección de escuela. Cuando fuiste eliminando variables, ¿fuiste eliminando también con este criterio de significancia conceptual o solamente...? Es que estadísticamente con el modelo de 19 variables habían solo 2 variables que no fueran estadísticamente significativas. Entonces eliminé las 4 con menos. En el fondo me hice criterios de corte, que después lo voy a explicar, y entonces fui sacando de grupos. Y ahí en realidad lo fundamental es que no varía mucho el ajuste. El primer resultado ya como el análisis de los coeficientes, que es lo esencial, es el tema de que la distancia es la variable fundamental. Ahí, de hecho, en referencia a lo que tú dices, cuando eliminamos variables hasta quedar solo con la distancia, el R cuadrado de Nailker que baja muy poco, llega a 0,29. O sea, lo que más está explicando en este modelo es por lejos la distancia. Si bien las otras variables, la mayoría son significativas, la distancia es claramente así la variable fundamental, así como por lejos. Por eso la tratamos como aparte. Y particularmente la relación predicha por el modelo es que al disminuir 1 kilómetro la distancia entre el estudiante y el colegio aumenta un 59% la probabilidad de matricularse en el colegio. O sea, eso es muchísimo, 1 kilómetro y la probabilidad aumenta así radicalmente. Y esto es súper relevante si uno piensa en cómo es Santiago, en el fondo. Este es un mapa que hizo Aguirre aquí presente, que tienen en realidad pintados los colegios según los puntajes IMSE. Los verdes serían puntajes como medio alto o alto, y los rojos puntajes bajos. Y si uno piensa en cómo es la distribución, donde claramente en el sector oriente se concentra la mayor cantidad de puntos verdes, si es que decimos que la importancia es así fundamental, lo que está pasando es que quienes tienen menos ingresos están yendo a colegios de peor calidad y quienes tienen más ingresos están yendo a colegios de mayor calidad. Eso es uno de los efectos que tendría esta importancia y la distancia cuando uno considera cómo es el mapa de Santiago. La siguiente variable son las de alta importancia. Y en realidad para yo definir cuáles eran las de alta importancia, mediana importancia, yo lo que hice fue analizar cuánto varía la probabilidad de ir al colegio al recorrer todo el rango de la variable. O sea, desde el valor mínimo hasta el máximo, cuánto varía la probabilidad. Utilicé ese criterio porque
lo que sucede es que teníamos variables que tienen rango muy distinto. Entonces uno se concentra en el ratio o el coeficiente, que son como los valores que tienden a usarse para ese análisis, no son comparables, porque las unidades medidas son muy distintas. Y esta idea de recorrer todo el rango me parecía que hacía más comparable las variables. Entonces, la distancia al recorrer todo el rango, que es un rango muy amplio en el fondo, porque tiene la distancia de todo Santiago, llegaba a aumentar hasta 2000% la probabilidad. Estas variables, que serían las siguientes, aumentan sobre 90% al recorrer todo el rango. La calidad externa sería la siguiente variable de importancia. Esto mide SIMS y PSU. Particularmente si es que aumenta un punto, pensemos que es como un punto PSU la unidad de medida, aumenta en 0,3% la probabilidad de matricularse en el colegio. Y esto, si lo comparamos con la distancia, la relación es esta: o sea, si aumentamos 170 puntos, PSU es equivalente a disminuir 1 kilómetro de distancia. O sea, el cambio que hace en la probabilidad de la gente de asistir al colegio tiene esa relación. O sea, si bien es importante la calidad, y efectivamente lo es bastante importante, la importancia es bastante pequeña si se le compara con la importancia de la distancia. La siguiente variable de importancia, que está muy parejo a la calidad, es el diferencial en el factor capital. O sea, qué tan distintos son la manzana del colegio y la del estudiante en términos de capital económico y cultural, o sea, de ingresos y educación. Al aumentar un punto la diferencia, en este factor disminuye en 8,3 la probabilidad de matricularse en el colegio. Y también otra variable de las con alta importancia es el tener enseñanza media técnico-profesional. Particularmente al pasar a un colegio de no tener enseñanza media técnico-profesional a tenerlo, aumenta el 91% la probabilidad de ir a ese colegio. Entonces, ¿qué tenemos acá? O sea, teníamos por un lado la distancia que al considerar el mapa vemos que puede tener un efecto de reproducción de la estructura. Acá tenemos dos variables que son bastante asociables a las teorías de elección racional, como la calidad externa y la enseñanza media técnico-profesional. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando pensamos en un agente racional, lo lógico, lo que uno esperaría es que las personas estén maximizando por una parte beneficio, y un claro beneficio de la educación es que tenga alta calidad educativa, si bien es discutible el indicador que es el SIMS y la PSU. Y también podría estar maximizando otro beneficio, que es como las probabilidades de acceso a la educación superior, que está claramente vinculado con estos indicadores de calidad externa. Entonces, en el fondo, la importancia de esta variable nos daría cuenta de que sí hay espacio para la elección racional. También la enseñanza media técnico-profesional nos habla de lo mismo, en el sentido de que las familias, al priorizar colegios que tienen este tipo de enseñanza, lo que están haciendo en cierto sentido es maximizar las probabilidades de acceso, o sea, las probabilidades de encontrar empleo al ingreso al colegio. Entonces ahí uno podría ver que pareciera haber ciertos elementos de elección racional. Por otra parte, la importancia del diferencial del factor capital nos habla de una tendencia absolutamente reproductora. O sea, la gente elige colegios de entornos más similares a los suyos. O sea, eso apoya totalmente la teoría de Bourdieu de la reproducción. Las variables de mediana importancia es el diferencial del factor poder. De ahí se da una relación extraña que nosotros no pudimos explicar en realidad, y es que la gente asiste con mayor probabilidad a colegios con mayor diferencia respecto al poder. En el fondo, cuando la manzana de los estudiantes y la manzana del colegio son más distintas en términos de poder, es más probable que uno vaya a ese colegio. Y esto es una constatación bastante extraña, porque en el fondo desde la teoría de la reproducción se habla de que la gente elige colegios más similares, y no vemos tampoco una explicación plausible desde la teoría de elección racional para explicar esta tendencia a preferir los colegios más disímiles, pero la tendencia existe. También vemos que el índice de experiencia docente tiene una relación positiva, o sea, la gente tiende a preferir colegios que tienen mejores experiencias docentes, o sea, menos estudiantes por profesor y profesores con más tiempo en el sector de educación. Particular pagado tiene una relación negativa, el cobro tiene una relación negativa, y para que vean aquí la magnitud de la diferencia, disminuir 98.000 pesos es equivalente a disminuir 1 kilómetro de distancia. O sea, nuevamente recalcamos, así importante es la distancia. El tema, el cobro tiene un máximo de 100.000, sí. La base alta. Sí, es que la información del Mineduc no incluye el cobro para los particulares pagados. Entonces lo que se hizo fue imputar ese dato a 100.000 pesos,
que sabemos que está tirando a la baja el valor real, para en el fondo para no perder la información, no perder la variable. La siguiente variable es el factor crecimiento habitacional y servicio de salud, que tiene una relación positiva. O sea, la gente tiende a elegir más colegios en sectores donde hay crecimiento habitacional y donde las condiciones de salud son peores, en términos de la salud municipal. El mixto tiene una relación negativa y particular solucionado una relación negativa. Las variables de baja importancia es la etnia, o sea, el porcentaje de indígenas y extranjeros en el colegio, si es que es municipal o no. O sea, son más relevantes las otras relaciones de dependencia, o sea, si es particular pagado o no, si es particular sancionado, que si es municipal. El grupo socioeconómico, el factor desarrollo y el idioma. La relación en el grupo socioeconómico es positiva en la medida que la gente tiende a elegir colegios con mayor grupo socioeconómico, pero luego podemos ver ciertas diferencias cuando analizamos separado por distintos grupos de nivel socioeconómico. Y la variable ya de muy baja importancia es el factor de socialización secundaria, que tiene igual una relación positiva, o sea, la gente prefiere lugares con mejor clima escolar, condiciones laborales y acceso a la información, aunque esta relación es muy pequeña. Y religión y enseñanza biocientífica humanista tienen coeficientes que no son estadísticamente distintos de cero, o sea, estadísticamente estas dos variables son irrelevantes. Luego, cuando hacemos el análisis parcelado, nos damos cuenta que en realidad no es que sea irrelevante, sino que según el nivel socioeconómico las relaciones son distintas. Entonces, en términos generales se anulan porque tienen direcciones contrarias. Entonces, la siguiente parte es que, teniendo estos resultados, nosotros pensamos que, como habíamos analizado en los análisis descriptivos bivariados iniciales, de que habían diferencias por los distintos niveles socioeconómicos, podíamos hacer modelos separados y podíamos así mejorar la predicción. Esa era la pretensión. Entonces usamos las mismas variables para hacer 4 modelos, uno para cada cuartil en el fondo. El cuartil 1 es el cuartil de menos ingresos de educación y el cuartil 4 es el mayor. Aquí el ajuste en general es súper similar a los modelos generales. La diferencia en realidad es que a menor cuartil fue mayor el ajuste. O sea, con esto mejoramos la predicción de los cuartiles 1, 2 y 3 un poquito, y el 4 lo empeoramos. Eso es lo que pasó con el nivel de ajuste de los modelos. Respecto a las similitudes por nivel socioeconómico, habían como 3 similitudes esenciales. La distancia es para todos la variable fundamental, aunque disminuye levemente la importancia a medida que aumenta el nivel de ingreso de educación. La calidad externa es de alta importancia, pero aumenta levemente al haber mayor ingreso de educación. Y el crecimiento habitacional y servicio de salud y particular pagado es siempre de mediana importancia. O sea, en esta variable no hay particular diferencia entre los grupos. Respecto a las diferencias, acá en este cuadro, son 2 cuadros para presentar las diferencias. Aquí se muestran las variables donde solo un cuartil tiene una importancia diferente. Entonces en rojo están justamente las variables como las cosas en que los cuartiles se diferencian. Entonces, uno ve que en general las diferencias más relevantes sean en los cuartiles extremos, lo que tiene bastante sentido intuitivamente. Tenemos, por ejemplo, que el cuartil de menores ingresos, el factor desarrollo, el desarrollo comunal le importa más que al resto de los cuartiles. O sea, en el fondo tienden en mayor medida a elegir colegios en sectores que tienen bajo puntaje en este factor, o sea, colegios que tienen alta seguridad y malas condiciones de salud, pero que tienen bajas condiciones de finanzas, de educación, desarrollo de espacio, de finanzas en el municipio. También les importa menos el idioma. Aquí uno podría pensar de que por las aspiraciones laborales que tienen las personas del 20% de menos ingresos, es poco relevante si es que aprenden un idioma extranjero o no en el colegio. El cuartil 4, por su parte, tiene la diferencia que la enseñanza media técnico-profesional es un poco menos relevante. Seguramente es porque este grupo es justamente el que más va a la educación superior, entonces es poco relevante si es que tiene más probabilidad de acceder al trabajo una vez egresado al colegio. El cobro también es un poco menos importante, y esto yo creo que se justifica muy bien desde la teoría de elección racional en la medida que como su restricción presupuestaria es mayor en el fondo. Esto
el cuartil 4 tiene mucho más ingresos, entonces no genera tanto diferencia el que valga más el colegio, porque por la gran capacidad de pago que tiene. El factor socialización secundaria también es más importante que para el resto, o sea, a ellos les preocupa más el clima escolar y las condiciones laborales del sector donde eligen el colegio. La enseñanza media científico-humanista también les preocupa más, y si es particular subvencionado les preocupa menos. O sea, para ellos la categoría de dependencia que más importa es si es particular pagado o no. Y bueno, si es municipal prácticamente no influye. Y aquí se constatan las últimas diferencias que se expresan, que estos son los que hay más diferencia, más variación entre entre los 4 cuartiles. Lo primero que destaca es esta variable, si se fijan, el IED, que está uno en cada categoría. El IED es el índice de experiencia docente. Entonces, mientras mayor ingreso, mayor educación, más importa la calidad de la experiencia docente en el colegio. Esto es bastante interesante si uno piensa que mientras la calidad medida en CIMSS y PSU tiene más o menos la misma relevancia, este indicador que mide como estudiantes por docente y tiempo de experiencia en el sector de educación de los profes es mucho más diferente. O sea, ¿qué estará pasando? Puede que el cuartil 4, o sea, que mayor ingreso haya mejores fuentes de información, pueden que le preocupe más otros aspectos de la calidad más relacionados con esta variable. En el fondo no es claro el por qué esta relación está marcada y la otra no, en el fondo, pero da cuenta de que el concepto de calidad educativa no es un concepto ni unificado ni unívoco en el fondo, porque las dos variables que tendríamos como de calidad tienen comportamientos bastante disímiles en los grupos. También se presentan otras diferencias, como por ejemplo el grupo socioeconómico. En el cuartil 3 y 4 es mucho más importante y la relación es positiva, o sea, la gente prefiere colegios de mayor nivel socioeconómico. Este fenómeno es claramente reproducción social, o sea, la gente, como ellos ya son de nivel socioeconómico alto, están eligiendo colegios de nivel socioeconómico bajo. Por el contrario, aquí tenemos otro efecto de reproducción en el cuartil 1, que mientras menor nivel socioeconómico, más probable que lo elijan, en el fondo. Aquí nuevamente se está eligiendo, en el fondo, colegios homogéneos. Pero acá, si bien tiene muy baja importancia, pero el efecto existe, en el cuartil 2 tenemos esta relación que mayor nivel socioeconómico, más probable que lo elija. Esto parecería como darle algo de crédito, aunque débil porque la relación es muy baja, a las teorías sociológicas que plantean que hay una pretensión de ascenso social. Porque en el fondo ellos, si bien son de nivel socioeconómico más bajo, están tendiendo a elegir colegios de niveles socioeconómicos más altos. Otras relaciones son, por ejemplo, en el factor poder, que pareciera ser más relevante en el cuartil 3 y 4. O sea, mientras el cuartil 3 y 4 elige colegios más homogéneos en términos de capital económico y cultural, elige colegios más disímiles en términos de poder. Y es una cuestión súper novedosa en el fondo, que no se había constatado antes y que en futuras investigaciones habrá que explicar el por qué sucede esa relación. Mientras que en los otros, si bien en la misma dirección tiene la relación en los cuartiles 1 y 2, pero es menos importante. Esas son las... Bueno, y la última que es relevante es que la diferencia en el factor capital es cada vez más importante mientras más ingreso de educación se tiene. O sea, pareciera que esta conducta, hay como una suerte de conducta de cierre social que es mucho más fuerte en las élites. O sea, en los grupos de mayor ingreso de educación hay más tendencia a la homogeneidad en términos de capital económico y cultural, no en términos de poder. Bueno, esos son los resultados básicamente. Ahora al final quería presentar como alguna discusión que considero relevante hacer como a la luz de estos como datos empíricos. Y lo fundamental, yo creo, en términos sociológicos al menos, es la pregunta por la elección racional y la reproducción social. O sea, tenemos por un lado clara evidencia de tendencias reproductoras, así muy clara, y eso es se ve en la importancia de la diferencia en capital económico y cultural, y también la diferencia de importancia que hay por los distintos grupos socioeconómicos. O sea, si es que los distintos grupos socioeconómicos le dan distinta importancia a las distintas variables, en definitiva eso va reproduciendo decisiones distintas que reproducen su estructura. También tenemos evidencia de tendencia a la elección racional, en la importancia de la calidad, en la importancia del cobro, de la experiencia docente, de la enseñanza media técnico-profesional, y también en que también esta evidencia a favor de esta teoría se observen en que estas mismas variables tienen distinta importancia en los grupos. O sea, efectivamente la condición de ingreso
de origen pareciera darle distinta relevancia al cobro, a la calidad. O sea, hay una relación beneficio-costo que es distinta, dadas las condiciones de origen distintas. Y el tema de la distancia, la variable fundamental, es claramente discutible a favor de qué teoría nos habla. De hecho, yo creo que en términos genéricos, hablando sin abstracto, no hay como una respuesta. En el fondo, el efecto de la distancia puede hablarnos más de elección racional o de reproducción según el contexto en el que estamos hablando. Tendría, yo creo, dos interpretaciones posibles de por qué la distancia es tan relevante en el caso de Santiago. Una alternativa, desde la teoría de elección racional, es decir, que hay una valoración extrema al tiempo, y como las distancias en el fondo geográfico implican mucho gasto de tiempo en el caso de Santiago, hay tanta valoración por el tiempo, y sobre todo por el tiempo presente, sobre el futuro, que la gente en realidad por eso elige el colegio más cercano. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, que es la que me inclino más yo, es pensar que, más desde la teoría Bourdieu, de que en realidad la gente no es que esté maximizando una función de utilidad y la distancia sea mucho más importante que la calidad para ellos, sino que la gente está tomando decisiones razonables a partir de la posición que ocupa en la estructura tanto social como geográfica. O sea, ve cuáles son las alternativas que tiene en su entorno, ve cuáles son las prácticas que hace la gente como uno, y toma decisiones razonables que terminan reproduciendo la estructura por la particular distribución que tiene nuestra ciudad. O sea, en otra ciudad la importancia de la distancia no reproduce diferencias sociales. En una ciudad como la nuestra, que es profundamente segregada, con la oferta educativa profundamente segregada, reproduce la estructura. Entonces, como a partir de eso, como la propuesta por mi parte sería pensar que en realidad la familia, a partir del uso del sentido práctico, a partir de una reproducción en la posición en la estructura, eligen un conjunto de escuelas que consideran como posible. Como a esta escuela podría ir yo. Y luego, por esa escuela, recién hacen algún cálculo que podría, en algún sentido, ser cercano a un cálculo de lo racional, buscando cuáles son los beneficios que me da cada uno y cuáles son los costos que tiene. Pero hay una primera suerte de selección que tiene que ver más con las condiciones de posibilidad de la familia y en ese sentido con tendencia a reproducir su posición. Esto es una propuesta, no vienen los datos, mi interpretación a partir de los resultados. Y pensando ya en esto, que si nos inclinamos aquí ya, tenemos un contexto en que coexiste reproducción y elección racional en un margen limitado, pero existe. La pregunta fundamental es reproducción de qué, porque aquí tenemos dos resultados que no fueron predichos en el fondo como por Bourdieu, y es que por un lado hay una reproducción a nivel de capital económico y cultural fundamental y que se opera en Santiago, es súper claro, pero ¿por qué existe una tendencia a optar por establecimientos de entorno de mayor poder? O sea, ¿por qué no hay reproducción en este ámbito? Y es una pregunta que queda planteada y es relevante sociológicamente pensar por qué hay reproducción en ciertos aspectos y en otros no. Otra cuestión relevante es pensar en la importancia del entorno. O sea, una de las constataciones de este estudio es dar cuenta que efectivamente el entorno sí importa, en el fondo importa en el fondo cómo geográficamente se distribuye lo social de algún modo. Y las conclusiones principales sería que las familias se matriculan con mayor probabilidad en establecimientos de las siguientes características: de mayor puntaje en el factor servicio, salud y crecimiento habitacional. O sea, esto es con peores condiciones de salud municipal y más crecimiento de vivienda. O sea, las familias no siempre están eligiendo colegios en mejores entornos. De menor puntaje en el factor desarrollo. O sea, eso implica que las familias eligen colegios mejores en términos de seguridad y calidad de la salud, pero peores en términos de la infraestructura municipal. Y también, pero con bastante menos importancia, eligen colegios en entorno de mayor puntaje en factor de integración a espacios de socialización secundaria. Y esta constatación es súper relevante porque justamente este es el factor donde tiene el indicador de clima escolar, o sea, de cómo es la convivencia, de cuántas agresiones hay, de si hay consumo de droga en el colegio. Y esta variable, si bien como incide, la incidencia es mucho menor, es de las que menos incide entre todas las variables consideradas. Otra constatación que ya lo señalaba con anterioridad es pensar en el concepto de calidad en realidad, de cuál es el concepto que consideran las familias, por qué hay homogeneidad en la importancia de la calidad externa, por qué la experiencia docente varía tanto por grupo. ¿Será en el fondo que los de mayor educación e ingreso tienen mejores fuentes de información? ¿Será que saben mejor interpretar las fuentes? ¿Será que tienen otra idea de calidad?
más allá de las pruebas estandarizadas. En el fondo son preguntas que quedan pendientes y que es necesario andar en ellas en el futuro. Bueno, y para finalizar, quería plantear como dos líneas de temas pendientes que quedan de esta investigación. Lo primero, y que ya se sabe bien evidente, es explicar algunas relaciones encontradas. O sea, aquí se encontraron algunas cosas nuevas y que sería necesario en futuras investigaciones tratar de explicarlas. Algunas de estas, ¿por qué el mayor desarraigo se asocia al mayor cobro en los colegios? ¿Por qué la familia elige un colegio en sectores de mayor crecimiento de vivienda y peores servicios de salud? ¿Por qué prefieren colegios de entornos con mayor diferencia en el factor poder? Son algunas preguntas que habría que ver. Y algunas cuestiones también que es necesario avanzar es mejorar el ajuste del modelo. O sea, este modelo nos da algunas luces de cuáles son las variables más importantes y de cómo es la relación, en qué dirección va, pero ajusta bastante menos de lo que nosotros esperábamos, dada la exhaustiva cantidad de datos que tenemos. Entonces hay algunas preguntas que nos podrían ayudar a pensar cómo mejoramos el ajuste del modelo. Una primera pregunta es pensar si son los kilómetros la unidad medida de la distancia en que piensa la familia, por ejemplo. Nosotros tenemos solo distancia euclidiana, o sea, la distancia entre dos puntos, la distancia entre la recta que los une, pero es más creíble pensar en tiempos de viaje. Podemos pensar en la idea de la distancia ranking, o sea, rankear los colegios en función de que está más cerca. Quizás esas son nociones de distancia más realistas en la toma de decisiones y que podría mejorar el ajuste. También podríamos pensar en qué momento de la decisión incide cada factor, porque acá tenemos 19 variables que en el fondo las 19, 17 inciden, y pensar en qué momento, porque mucha literatura habla de que hay dos fases de la elección. Una primera fase determinada el choice set, que es como el conjunto de alternativas factibles, y luego una segunda fase es entre ese choice set elegir uno, que es el que efectivamente postulo y me matriculo, así que queda claro. Entonces, quizás hay factores que están incidiendo solo en uno de los procesos. Entonces, una pregunta relevante también es pensar en qué parte del proceso están incidiendo, porque quizás se podría modelar como un proceso separado de dos etapas. Y otra pregunta que es la más fundamental de todas, ¿cómo afecta la interacción de las familias a las decisiones educativas? O sea, ¿cómo afecta la relación de las personas con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos en la toma de decisiones? Y por eso está la idea de desarrollar en el fondo el marco del fondo, este modelo basado en la gente, pensando en que ya no solo las características de la persona, de su barrio, de su colegio inciden, sino también la red de personas con las que ellos se vinculan. Y pensamos que eso podría mejorar sustantivamente el ajuste de este modelo para predecir la elección educativa. Gracias. ¿Tienen preguntas, comentarios, opiniones? Ya, respecto a los dos modelos planteados en un comienzo, uno que sumaba y restaba, digamos, ¿ese modelo no considera pesos? Sí, considera ponderaciones. ¿Eso, ponderación? ¿Sí? Sí, de todas maneras. Y si tú metieras en ese modelo la ponderación de lo que tú crees que es la distancia, la economía. O sea, efectivamente el resultado de los modelos, del modelo de regresión logística que he hecho tiene una ecuación, y esa ecuación uno podría plantear que es una utilidad expresada en forma de probabilidad, pero que es una utilidad, y uno podría conseguirlo de esa manera. El tema es que la distinción aquí fundamental entre las teorías, más que la diferencia en términos de cómo se modela, es en cómo la gente decide. En el fondo, la teoría, como es distinto modelar la decisión a partir de una ecuación, que es como lo que se está haciendo aquí con la regresión logística, a creer que las personas están haciendo eso en su cabeza. Que a lo mejor no expliqué bien. ¿Viene predeterminada la ponderación o tú puedes asignársela según tu experiencia o según datos? No, mira, esto es una corriente teórica que en el fondo que lo que plantea es que las personas maximizan su utilidad. Entonces, bajo esta corriente teórica, distintas personas definen de distinto modo las utilidades y ahí definen las ponderaciones en función de lo que ellos consideran. Entonces sería como caso específico. O sea, sí, se pueden plantear distintas funciones utilidades. Claro, o sea, no viene preponderado, no es que el modelo diga esto es así y tú metes los datos y listo, sino que tiene que haber una experiencia o algo previo.
O sea, distintos autores plantean distintas ecuaciones y en general siempre está restringido por los datos que tienen. Y la segunda pregunta, pequeña, quizá no tan pequeña, que según vi, bueno, no estas preguntas, pero la que me parece más acotada, creo que tú decías, bueno, esto me dio estadísticamente significativo, pero yo lo dejé acá, esto lo saqué, esto lo moví. Me parece que eso utiliza mucha de tu experiencia y de tu criterio, o de tu grupo de trabajo, digamos, de alguna manera. No se basa en estadística que es un poco más neutral. A pesar que la estadística es una herramienta, y yo siempre creo que es solamente una herramienta, ¿tú crees que si alguien repitiera tu trabajo haciendo exactamente lo mismo que tú hiciste, pero tomando decisiones diferentes, quizás porque su experiencia y su visión es diferente, llega a los mismos resultados? O sea, los resultados son los mismos, la diferencia son los cortes relativos, o sea, que es lo que llamamos alta importancia, mediana importancia. Esos cortes son míos, pero el orden de todas las variables, que están todas presentadas en orden, va a ser exactamente el mismo, porque eso está dado por el modelo estadístico. También a mí me dieron solo 2 variables que no eran estadísticamente significativas y las señalé a cualquier persona que lo reproduciera, le sería lo mismo. Respecto a la parte del análisis bivariado, que ahí es donde hay más diferencia, yo creo que en realidad cualquier persona, o sea que posiblemente cualquier persona llegue al mismo resultado. ¿Por qué? Porque si tenemos diferencias, por ejemplo, en el grupo socioeconómico, una variable que va entre 1 y 5, me da que es estadísticamente significativo entre tener promedio, que el colegio tenga promedio 3,3 y 3,45, por ejemplo. Eso en el fondo a mí me parece que si bien estadísticamente significativo tiene que ver con que la muestra es muy grande, entonces muchas diferencias, la gran mayoría, excepto como 2, dan estadísticamente significativo, en realidad concretamente si uno piensa, si tenemos a los alumnos en colegio, le medimos su grupo socioeconómico y lo promediamos y hay una diferencia de esa magnitud, realmente no es socialmente relevante. O sea, no son colegios que difieran esencialmente en cómo es su alumnado. Entonces a mí me parece que posiblemente en la parte de bivariado llegaría a los mismos resultados. Gracias. Tú, cuando analizaste la distancia, dijiste un par de cosas que me parecen sospechosas, porque dice, propusiste la idea de que tal vez la distancia no es tan esencial directamente, sino que en el fondo la distancia sería esencial en la toma de decisión, pese a que estadísticamente parezca significativo decir, proponías, por lo que entendí, que una manera de interpretar eso es que la gente valora mucho el presente, ciertas cosas así, o que en el fondo la distancia es como una especie de epifenómeno de otros estilos de decisión. No sé si te entendí bien. No, mira, o sea, yo creo que, como dije desde el comienzo, la distancia y la variable es fundamental. Eso no cabe ninguna duda. Cuando plantea eso, estoy pensando desde las perspectivas teóricas de cómo uno interpreta eso. Así que, como que yo no creo que realmente para la familia la distancia sea como 2000 veces más importante que la calidad, que es más o menos lo que nos daría. Porque la gente, cuando los estudios cualitativos todos sugieren que las familias sí se preocupan por la calidad. Tienen malos indicadores de calidad, por ejemplo, tienen malas fuentes, pero sí piensan, tienen una imagen de calidad, que quizás no tiene indicadores objetivos claros, pero sí están pensando en eso. Entonces, lo que yo creo que sucede, por eso me inclino más por la teoría de la reproducción, es que la gente está tomando decisiones razonables. O sea, es razonable elegir colegio en un radio de cercanía. Pensemos en la distribución de Santiago, o sea, moverse a un colegio bueno implica recorrer demasiada distancia, entonces en el fondo es una decisión razonable. Pero a largo plazo no es lo que maximiza su utilidad. Seguramente si es que decidiera por recorrer toda la distancia y sacrificarse mucho, después a largo plazo le habría ido mejor. Yo creo que es probable que si es que uno metiera una función de utilidad en cuanto valora, no sé, los ingresos futuros, así posiblemente le habría ido mejor. Pero era súper razonable él ir a un colegio cercano, porque el nivel de sacrificio que necesitaba en ese momento era importante. Pero no te entiendo qué significa que digas que es razonable. Porque si te da que es 1000 veces más importante, bueno, ¿será que es razonable darle 1000 veces más importancia? Yo creo que como que nosotros estamos viendo como condiciones de la elección y también queremos evaluar como las preferencias que tienen las personas respecto a la elección de colegio. Respecto a las condiciones, como que la distancia sea un factor tan relevante, como que le quita, yo creo, generalidad a este tipo de modelo, porque
va a ser casi solo aplicable en las condiciones que tiene Santiago. No, por ejemplo, Ovalle, Antofagasta o otras zonas donde la gente igual tiene que tomar decisiones respecto a la elección. Y ahí la distancia podría ser un indicador que no va a ser comparable respecto a las decisiones que toma la gente de Santiago. Entonces yo creo que igual es bueno como matizar el tema de la distancia, siendo como, o sea, como que ya se constata que es súper importante, como que yo creo que hay que tratar de hacer de que otras variables también muestren su importancia. Y por eso es como es bueno jugar con otras formas de medir la distancia, como elegir choice set o elegir radios, y ver ahí en esas macro zonas cómo la gente decide. Bueno, no sé qué les parece. El tema también es que, como sale que la distancia es súper importante, pero volvamos como al gráfico en realidad, que eso, el gráfico que estaba... me lo pasé. Es el tercero. Sí, lo salté. Ahí está. En el fondo, decimos que la distancia es súper relevante, pero en el fondo si está, no sé, si alguien vive acá, por ejemplo, su comparación de distancia no es, en el fondo, si va a este colegio o va a este, es como si va a este o se va a este sector. Entonces hay un escenario geográfico que de algún modo como que exalta la importancia de la distancia. No es como que para la persona sea, o sea, yo creo que no es que para la persona recorrer 1 kilómetro más sea tan terrible. El tema es que si efectivamente quiere mejorar su calidad educativa, no tiene que recorrer 1 kilómetro, tiene que recorrer 50 más, por ejemplo. Pero es que eso la estadística ya te lo dijo. O sea, ya te dijo que la calidad vale por cada punto, o como 3 puntitos vale 1 kilómetro. O sea, es una especulación que va en contra de tu propio análisis. O sea, yo creo que no va en contra porque primero la distancia está medida en distancia euclidiana y esa no es la distancia que usa la gente. De hecho, por eso la idea es mejorar las medidas de distancia. Yo creo de todas maneras, porque en el fondo, si uno está acá y quiere llegar a este punto, lo relevante no es la línea, lo relevante es cuánto se demora para allá, por ejemplo. Incluso creo que eso se ajusta de acuerdo, digamos, se ajusta básicamente es como una varianza, ¿no? Porque si vive acá y quiere cruzar para allá, que la micro se zigzaguea un poco más, un poco menos, es casi irrelevante respecto a que si vive al lado donde en realidad la micro puede zigzaguear lo mismo, pero te va a demorar. O sea, al final se ajusta, digamos, todo. Yo no creo que se ajuste porque no me parece equivalente la conectividad en todos los sectores. O sea, hay sectores que están cercanos y que tienen muy mala conectividad entre sí, o sea, me parece que algo sumamente variable. Entonces yo creo que lo que planteo no va en contra del modelo, de hecho yo creo que lo que hay que hacer es probar medidas alternativas y el modelo que se use es el modelo que mejor ajuste. Yo creo que, de hecho, por ejemplo, de todas maneras hay que quedarse con eso, el modelo que mejor ajuste, pero a mí me parece, así mi impresión, es que la familia cuando piensa en distancia no está pensando en distancia euclidiana. Pero puede que te empeore. Imagínate que lo haces contra Santiago y tiempo y tal vez te da más importante la distancia. Puede que sea así, es una entonces, posibilidad. Claro, pero la pregunta es por qué tu especulación va a apuntar a que la distancia no es tan importante. Si el dato te lo está diciendo. Yo creo que la distancia es fundamental. El tema que yo creo que no es 2000 veces más importante que las otras variables. Entonces yo creo que la distancia va a seguir siendo la variable más importante, pero se va a reducir el abismo que hay entre esta y otras variables sociales que yo igual creo que son muy relevantes. Pero no lógico, si esto, por eso planteé súper claro, esto es mi propuesta en el fondo. Yo creo esa parte y por eso diferencié lo que dije, lo que sale en los datos, a cuando está mi propuesta en el fondo, lo que yo planteo y desde donde yo veo que están los desafíos para mejorar el ajuste del modelo. O sea, cuando pensamos, por ejemplo, por qué el modelo ajusta a 0.33, por ejemplo, y no mucho más cuando tenemos una cantidad de variables súper completa, súper precisa, o sea, a nivel de manzana, en el dato desagregado. Yo pienso en general que lo que estamos modelando mal es la forma de relación entre las variables, o sea, las unidades de medida, por ejemplo. Creo que eso es más probable a que nos estén faltando datos, porque tenemos muchos datos. ¿No será también que, o sea, como que tú lo que estás haciendo es tratar de aproximar hacer una regresión lineal de un conjunto de puntos y después medir qué tanto esa línea se parece a los puntos que tenía en el espacio? Y si tú tenés dos tipos de decisión diferentes, no va a haber ninguna recta que los aproxime bien a los dos. Como dos clústeres de decisión, como decían los pobres y como decían los ricos. Y eso en el espacio de parámetros
te va a formar dos rectas, Pero que nunca las voy a poder aproximar con una sola. sí, pero el ajuste cuando separamos por grupo... Pero que esa separación, por eso te digo, perdón que te interrumpa, esa separación no tiene mucho fundamento, porque no está basada en la distribución de los agentes, Pero por ¿cachai? ejemplo, Sino que está basada en un criterio arbitrario de decir, repartamos la población por quintiles. o sea, eso yo creo que como esa justificación te sirve para validar solo qué pasa en el cuartil 4. Porque ahí efectivamente Y ahí es donde el corre 20%, peor. sí, pero corre peor, pero corre 0,04 peor que el otro. O sea, la diferencia, por eso dije, todo ronda en términos del 0,3, pero va desde el 0,26 al 0,34. O sea, la diferencia no es muy abismal. Es que sí, Entonces, si es que fuera lo que tú dices, los modelos del cuartil 1, 2 y quizás hasta el No 3 deberían necesariamente. ajustar bastante más que el otro. no necesariamente, Entonces, porque es la separación de cuartiles, o sea, perdón, ¿puedes volver a la cuestión de los cuartiles? ¿A cuál? Al donde definir los cuartiles, cómo los construiste. No lo puse en ninguna de las No, pero en una lo parte hablé. salían. No lo dijo que habían cuartiles y nos nombró. Sí, pero no sé, sabía. esto... Es, creo que la anterior a esa. ¿No? No, lo anterior No. es eso. A ver. No lo Y escribí, no. entonces, Claro. estos cuartiles, ¿cuál es el criterio de construcción? O sea, lo que te decía, distribuir la población en 4 partes iguales. Esto es porque Pero ¿en base a qué? en base a que quede 20%, o sea, 25%, 25%. Pero, ¿cuál es la variable? ¿El precio de lo que pagan por ir al colegio, la distribución No, el geográfica? capital económico y cultural. El capital. Entonces, entonces quizás el capital económico-cultural no es la mejor manera de separar en 4 grupos a la población. No, es ¿Cachai? Y eventualmente puede ser una combinación más compleja de variables que no te dé 4, sino que te dé 7, y ahí sí te salen 7 rectas que ajustan bien. No, de todas ¿Cachai? maneras. O sea, yo creo que Eso era lo hay, y de hecho, por eso en el grupo de modelamiento, así, yo mismo propuse que usáramos una tipología con todas las variables de barrio para hacer grupos de estudiantes a partir del barrio que pertenecen. Y eso se puede hacer automático igual. Sí, no, yo creo que de todas maneras, o sea, pero lo que iba es pensar que yo creo que las mejores modelos van más que por agregar variables, empezar el procedimiento de ese tipo. Cómo con las variables Claro. que tenemos armamos mejor el modelo. Eso es Bueno, lo que quería plantear. Y lo otro es cómo también complementar la base de datos, porque hay ciertas informaciones que están, por ejemplo, bueno, vamos a hablar, nosotros estamos todos trabajando en esto, entonces nos estamos helando un poquito fino. El otro tema es la variable, por ejemplo, IBICI, esa de los promedios, donde hay implícitamente en la manera en que se definió ese promedio, está dando una ponderación demasiado alta a la repitencia, un 33%, porque es 0,1. Sí, pues, Entonces, sí, o la cuestión colabora 33 o colabora nada. Entonces, es un poquito insensible, o súper sensible a esa variación. ¿Cachai? Entonces, se castiga mucho la repetición. claro, de todas claro. maneras. O sea, no es realista, y si tú lo graficáis cómo te queda una distribución súper. O sea, yo no sé si no es realista. Pensar el que tiene bajo logro el que repite, a mí me parece que Sí, claramente claro, que pero bajo logro, eso que tú estás diciendo es cualitativo, no es cuantitativo. Cuando tú miráis el gráfico, el promedio te queda en 85%, o sea, es como que en la calidad de los estudiantes es maravillosa según el gráfico, porque todos tienen arriba de 70, excepto como el tema, yo creo que es la interpretación que uno hace de los índices. Yo creo que el tema es interpretarlo en función de lo que uno está midiendo, y yo creo que no es peligroso decir que es 85 si uno entiende cuáles son las variables que está Sí midiendo. es peligroso porque después estás haciendo regresiones lineales y estás asumiendo que los parámetros todos ponderan linealmente. Y cuando tú haces Probablemente no son lineales. claro, cuando tú haces una estimación de ese tipo, de repente tendrían que ser cuadráticos para que calzara Claro, bien. porque yo si creo tenéis que, dos pics, pero va a tirar una línea con muy mala sí, correlación sí. y probablemente es cuadrático. Yo creo que claramente modelos no lineales, yo creo que ajustan más a la realidad. Pero sale mejor, Yo sí, creo que- sí, pero computacionalmente Como- son intratables y por eso lo mejor es tratar de buscar los parámetros lineales que mejor se No, puedan sí, construir. sí, yo estoy totalmente de ¿Cachai? acuerdo. Yo creo que se puede mejorar la, Sí, Sí, no, totalmente. la construcción cosas de las que- variables, de todas maneras. Por Y eso también planteé el tema de la distancia como un ejemplo, pero hay muchas más que yo creo que se puede dar de revisar y mejorar. sí, yo por eso como que para complementar lo que tú decías, digo, yo tampoco creo que haya que darle mucho al buscar nuevas variables, sino que a mejorar algunos pequeños elementos de la base de datos que están mal construidos, como el tope de 100 lucas, que de repente se podría incluso llamar a los colegios particulares, si no son 50.000, son 400, no sé, ¿cachai? Se demorarían una semana entre todos y conseguir esos datos,
completar la base de datos, buscar mejores maneras de particionar en cuartiles, ¿cachai? Y mejorar algunas definiciones de algunas variables como el índice. Yo creo que ahí se podrían encontrar ajustes mucho mejores y estaríamos listos después para poder hacerlo en multigen. O sea, yo creo que hay hartas posibilidades de mejorar el modelo. De todas maneras, esto es una primera aproximación que hicimos para Sí. medir este tema de la elección. Claramente, un primer modelo no, en ningún sentido el definitivo, ni el mejor. No, pero igual bacán lo otro es que hay un montón de fenómenos que se aprecian del análisis, ¿cachai? Por muy, digamos, simple que sea, por muy básico que haya sido, aparecen un montón de fenómenos como ese tema de las distribuciones de importancia. Aunque yo no estoy de acuerdo con cómo generaron los cuartiles, sí se aprecia que los cuartiles más altos tienden a ver más el factor poder y cosas así. O sea, efectivamente, si bien puede que no sea la mejor distinción, esa distinción distingue. O sea, Claro, efectivamente o sea, genera diferencia. Hay harto que hacer. Perdón. No quería decir que a mí me llama la atención que hiciste un análisis de componentes principales para reducir, ¿cierto? Variable. Pero te dieron 7 componentes, o 6, o Sí. 4, pero es mucho. ¿Cuánto te explicaba el primer componente? ¿Cuánto te explica el segundo? Oye, no me acuerdo cuánto era, con Pero los más 6 o menos. explica como un 70%. Con los 6 explicamos. Claro, entonces hay muchas cosas, tenés que utilizar ese análisis, no te está sirviendo realmente porque... O sea, lo voy A a ver, decir de entre 20, paréntesis, claro, pero me refiero a de que 20 a 6 me parece. porque generalmente en un análisis de componentes principales la idea es que los 3 primeros componentes te expliquen, ojalá, o sea, la idea es que los dos primeros y ojalá el primero te expliquen la mayor O cantidad. sea, a mí me encantaría, pero No, sí, creo te que el entiendo. primero Entonces cuando no te da, quizá hay que tratar de utilizar, no se me ocurre cuál en este minuto, pero alguna otra alternativa que te ayude a reducir más la cantidad, por un lado. O sea, Ya. es que igual nosotros lo pensamos como con 6 teníamos un nivel de varianza explicado como relevante, por eso elegimos 6. Y la idea igual, la idea original de hacer la regresión es hacer una regresión stepwise para que ahí nos eliminaran los factores que no son relevantes y que fuera ese el criterio para decir qué factor no es relevante. O sea, no decir nos quedamos con los 3 primeros, sino que sacamos los que menos inciden en la elección de escuela. Esa era la idea. El tema es que por capacidad computacional no se pudo hacer una regresión stepwise. Entonces lo que hicimos fue una regresión enter metiendo las 19 variables y a partir de estas categorías que yo dije, las de baja importancia, las de muy alta, las fui sacando de pedacitos en el fondo hasta llegar a solo la distancia que variaba muy poco el R cuadrado. Pero la idea original era eso, y por eso dejamos los 6, porque queríamos que la importancia en la educación, en la decisión educativa, fue lo que nos dijera qué componentes dejábamos, más que nosotros decir estos 3. Yo quiero hacer un comentario acá, quiero decir algo, Roberto. Bueno, yo que tengo como 100 hijos, tengo muchos amigos también que tienen como 100 hijos más, y habiendo trabajado con, sobre todo, con muchos jóvenes en edad escolar y en situación vulnerable, esto es de experiencia pura, debo estar totalmente equivocado, pero sí ahora pensando en esto, yo debo decir que el primer factor es la plata, lejos, ¿ya? Porque si tenéis mucha plata, ya podéis ponerlo en un colegio que queráis. Si no tenéis plata, siempre ponerlo en el colegio que podáis. Ahora, cuando podéis darte un lujo de ponerlo en un buen colegio porque tenéis para pagar las lucas, entonces ahí la elección viene a ser el colegio. O sea, primero la plata, si ya no hay problema de plata, que el colegio sea de nombre, que sea bueno, entre comillas, que la gente lo califique como bueno, que tenga un buen currículum, que uno le suene bueno. Quizás que sea valorado al nivel Eso, que se encuentra. pero que uno le suene bueno. Eso, que la gente, por ejemplo, que tú digas Instituto Nacional, me suena bueno, todo el mundo sabe que es bueno, ya. Carmela Carvajal, suponiendo que estáis en un estrato medio, ahora si estáis en un estrato alto, no lo voy a poner en el Carmela Carvajal ni en el Instituto Nacional, lo ponía en no sé dónde, de allá, de arriba, que ni lo conozco. 400, 500 lucas mensuales para mi colegio. Entonces, Una pregunta, pero cuando tú mencionaste lo de la plata, dijiste 98 lucas que vale 1 kilómetro, algo así, ¿no? Sí. Con un tope de 100, o sea, en el fondo es como que es importantísimo, ¿no? con un tope de 100, claro, o sea, O sea, es importante. O sea, pensé que el tope era sí, más es alto. súper importante. Sí, o sea, es sumamente importante. Es importante, en el fondo, es harto menos Yo diría que el la tercer distancia, factor pero es la es importante. distancia. Eso, ¿y por qué menos? ¿Tú dices que menos? Porque es 1 kilómetro de distancia cuando en realidad uno tiene capacidad de moverse, así en términos de a una micro pensando bastante más que 1 kilómetro. No, pero Y bueno, Pero terminar pero la clase. equivale al 100%, casi el 100% del...
de lo máximo que podrían pagar. Sí, Pero porque que vale le- casi todo. Pero a 1 kilómetro, en el fondo. En la distancia puede moverse 2 kilómetros, entonces ya comparar moverte 2 kilómetros, o sea, si un colegio se acerca a 2 kilómetros más es mucho más atractivo que un colegio pase de ser lo máximo caro a ser gratis. Pero sabes Sí, que la distancia pesa. la distancia también hay que medirla en doble, yo creo, porque te digo que te importa de dónde vives y dónde trabajas. Sí, pero eso como lo quisiéramos. pero Eso no es, el ¿cómo se dato. llama? Eso es lo importante. Pues Sí, eso cuando es lo es importante. chico y cuando ya es grande no importa porque se mueve solo. ¿Ah? Sí, no, Entonces, eso era lo cuando que es chico te importa dónde vives y dónde trabajas para que te quede más o menos de camino. Y cuando ya es grande te importa dónde vives básicamente y ni siquiera te importa porque se puede mover. Y si tiene que viajar 1 hora, lo que pasa es que en Santiago uno dice la distancia es grande, es cierto, pero a casi cualquier lugar que vayas tú asumes 1 hora, 1 hora y media. Y uno ya lo tiene reasumido. O sea, y generalmente no es más que eso. ¿Ah? Yo voy de aquí al centro y me puedo demorar 40 minutos, me puedo demorar 1 hora 15. Lo tengo reasumido. Si no voy en bicicleta, digamos, si tomo en Santiago. Me puedo pasar 20 minutos esperando el micro, me puedo pasar 10 minutos más en el taco. Entonces, ¿cachai? Entre 40 minutos y 1 hora 15. Y para cualquier lado que vayas, a menos que cruces de aquí hasta Renca, que casi nadie hace eso, porque además de la distribución de Santiago todo converge más o menos hacia el centro. Es decir, si yo vivo en Renca, mi hijo o estudia en Renca o va a estudiar al ladito en Quilicura, qué sé yo, o va a estudiar, y yo que viví en Renca además, así que lo cacho, o va a estudiar en el centro, porque probablemente yo trabajo en el centro, o las vías van hacia el centro. Pero si yo vivo en Quilicura, aunque me quede a la misma instancia del centro, no lo voy a mandar a estudiar a San Bernardo, ¿ah? O a Pudahuel, no sé. Porque los datos aquí dicen que Entonces no es tanto la distancia misma tampoco per se, a eso quiero ir. ¿Ah? La distancia igual, pero no es la misma distancia si yo tengo 1 kilómetro hacia donde todo confluye o 1 kilómetro hacia otro Si lado. eso lo mencionaban, que en el fondo tiene que ver también la conectividad del sector. No, sí, por eso digo, o sea, estoy confirmando un poco las cosas que dice a través de la experiencia. Eso es lo que estoy diciendo. claro, pero en el fondo lo que dice es que tu experiencia es mala, porque está diciendo que solamente contemplando el lugar de tu casa, no donde tú trabajes, ya importa altísimo esa distancia. Eso. O sea, ya la gente no gasta más de 2 kilómetros de su casa. No, yo creo que en mi experiencia creo que eso no es así. Pero el dato Pero el dato, sí, el dato lo O dice, sea, el dato lo eso dice, es lo que dice el está bien. modelo, que es un modelo que ajusta a 0,5. Sí. Pero yo creo que más que la distancia es como el tiempo, porque lo que estoy diciendo, probablemente tú no mencionaste que es probable, más que también la ruta. Pero no sé si uno se pone a pensar en la realidad de Santiago, uno también tiene que considerar que hay subcentros dentro del mismo Santiago. O sea, en Renca Exactamente. hay un centro de Renca donde hay un montón de colegios Claro. también. En Puente Alto, pienso también pasa lo mismo, San Bernardo. Entonces, claro, lo más probable es que esa distancia sea menos de 1 kilómetro, porque se llegue al centro donde quizá hay un liceo que está súper bien valorado en Claro. el sector y En ese se sentido, articula ahí. y que tú puedes pagarlo ahí, que claro. Eso me suena súper lógico. Sí. Sí, por eso. Yo como que ahí tengo 2 dudas todavía, que lo de la plata me quedó súper dando vuelta y no lo logro entender. Porque tú decís, son 98 lucas 1 kilómetro. Ya, pero 2 kilómetros son 200 lucas, 3 kilómetros son 300. Entonces, para mí, eso significa que la plata es más importante que la distancia, no al revés. O sea, digámoslo por porcentaje, si uno está en principio puede andar en micro 5 kilómetros, 1 kilómetro es un 25, es un 20%. Igual, pero En cambio, en estoy este- dispuesto a... con los datos que está hecho el modelo, el máximo del cobro es 100. Claro, pero entonces, es como si lo veía en porcentaje de Claro, costo, igual, estoy 98%. dispuesto al 100% de mi costo vale 1 kilómetro. El 98%, claro. Si es 100 el máximo y Entonces, 98. como... Pero en el fondo, yo lo que voy, o sea, yo como hice la categorización de importancia fue, en realidad viendo como que quería un criterio, en el fondo que me hiciera comparable las variables, entonces vi cuánto valía la probabilidad al variar todo el rango. Ya, o sea, al pasar de 0 a 100, en el caso del cobro, ¿cuánto valía la probabilidad? En el caso, no sé, de la calidad, al pasar de, no sé, puntaje 0 a 700 puntos, ¿cuánto valía la probabilidad? Así. Y así yo hice el orden. Y en el fondo, en esa relación de rango, la distancia pesa mucho más que el cobro. ¿Me entiendes? ¿Y por qué dice que pesa más? Porque el rango que tiene es más amplio, entonces la comparación que yo ahí es con 1 kilómetro, pero en verdad el rango posible en una ciudad grande, uno podría moverse bastante más que 1 kilómetro, entonces al recorrer todo el rango aumento mucho más mi probabilidad que al recorrer todo el rango de la variable de cobro. A ver si lo entendí. 1 kilómetro vendría a ser como el 10% de la distancia larga, supongamos, versus casi el 100% de la variable de costo. Sí, Esa es la que viene a ser hablando.
Pero yo creo que eso sería correcto si es que tú encontraras colegios sobre 100.000 pesos en todos los lugares, y yo creo que eso no es así. No, yo no entiendo. Entonces ahí yo creo que hay una cosa que hay que considerar y que te está cometiendo un ruido que hace que tenga más peso la distancia que el dinero. Yo creo que eso es que tiende así. Es que incluso intuitivamente es que Porque los colegios tan caros están allá. Para mí 100 lucas es mucha plata. O sea, para mí, si el sueldo mínimo, o sea, entonces incluso aplicando el criterio de intuición, Pero da la impresión que uno debería decir, oye, la plata es un criterio uniforme para todas las variables. Eso no. El orden yo no lo hice por intuición. Pensé que, en el fondo, ¿cuáles son los indicadores que clásicamente se usan para ver la importancia de las variables? El coeficiente y el odds ratio. El odds ratio está influido por la unidad de medida, y ese es como el que más se usa. Entonces, considera que lo más probante era comparar cada una en función de su rango, porque no es lo mismo comparar una variable dicotómica que tiene 0 y 1 con una variable como la distancia que va de 0 hasta mucho más. Entonces, por eso usé ese criterio. Ese criterio no es un criterio conceptual, es un criterio estadístico. Pero si uno hace caso a la conclusión y dice, mira, un colegio, si me queda 1 kilómetro más cerca, yo estoy dispuesto a pagar 100 lucas más. Pero ¿por qué yo...? Claro, eso es lo que estás diciendo tú. Esa sería la conclusión, ¿no? Sería la conclusión si es que la distancia pesa más que el dinero. Como si está un kilómetro más cerca... Le digo ya, pago 200, no pago 100. Con tal de que esté más cerca, ¿cierto? O sea, es que lo que yo planteo en términos de cambio de probabilidad, entonces lo que estoy diciendo es que si queda 1 kilómetro más cerca, aumenta tanto mi probabilidad de elegirlo como si es que disminuyese 100.000 pesos su costo. Claro. O sea, si yo tengo 2 colegios, uno 1 kilómetro más lejos y otro 1 kilómetro más cerca, pero 100 lucas más caro, la probabilidad de elegirlo más o menos igual. Eso sería, o sea, bien literal. Del punto de vista intuitivo, eso también me da la impresión, no sé cuál sería la medida objetiva, pero de que incluso yo podría decir lo más importante es el dinero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el chileno, la mitad de Chile gana 200 y tanto per cápita, eso es la mitad del, ¿cachai? Está dispuesto a gastarse, ¿cachai? O sea, si tú lo dividís por el sueldo medio, ¿sí? Se supone que eso está corregido por los partidos que se hicieron, ¿no? Esa es la idea. O sea, yo creo que como que es discutible. O sea, yo creo que no hay... O sea, uno de los problemas es como que no hay un criterio objetivo como estándar para ver la importancia de los factores. Yo creo que es discutible. O sea, yo creo que me sigue pareciendo que la distancia es más importante. Pero también creo que el cobro es importante. No creo que... Porque en el fondo a ti te dan ganas de decir que la distancia en el fondo, porque claro, el nivel de predictividad de la pura distancia es buenísimo, ¿cierto? Y del o sea, cobro el cobro mejora muy poco la predicción. Claro, pero si te fijáis es como un tipo de argumento bien parecido al que a ti te permitió descartar algunas variables. Entonces dijiste, mira, hay algunas que son significativas, pero en realidad para la intuición conceptual no dicen más significativas. Ese descarte yo no lo hice en las regresiones. Ya, pero la lógica, digamos, entonces yo te digo, aplicamos la misma lógica. Evidentemente la distancia es mucho mejor predictor, pero 100 lucas son 100 lucas, ¿cachai? Desde el punto de vista... o sea, yo creo que los criterios no son en ningún sentido comparables. O sea, cuando yo usé mi criterio conceptual, es porque estamos hablando de décimas de diferencia en medida en que, en cuestiones que son súper razonables. Yo creo que cualquier persona, si alguien dice, oye, yo tengo un promedio de nota 6, y el otro dice, yo tengo un promedio de nota 6.1, cualquier persona piensa, no es claro. así. No sí, me parece súper bueno ese criterio. Sí. Entonces, en el fondo, yo creo que ese es un criterio bien distinto a lo que tú estás diciendo de la distancia. ¿Por qué tan distinto? Porque lo que tú estás diciendo es como que uno decía por el ingreso de las personas decir que es más relevante. Pero en el fondo, como que tú tenías un ingreso medio de las personas para comparar con el cobro. Pero la distancia, ¿cuál es la distancia media para comparar? ¿Cachai? ¿Me entendís? No tenéis cuál es el mismo patrón que estoy usando para el cobro, que a mí me parece súper razonable. Pensar en cuál es el ingreso mínimo, por ejemplo, cuál es el ingreso promedio en Chile. Podemos usar eso, podríamos ver la varianza. Ya, pero ¿cuál es el análogo en la distancia? Porque tiene que ser un criterio parejo para todas las variables. Se podría inventar varias formas. ¿Cachai? La distancia media recorrida, ¿cachai? Uno podría hacer. Pero me da la impresión que uno puede tomar varias decisiones. O sea, no, sí. Y uno debería llegar a la conclusión de que 100 lucas es súper importante. Así que vale igual que un kilómetro. Yo creo kilómetro. que es importante, de todas maneras.
pero sigo pensando que es Pero más también- importante la distancia. ¿Pero por qué crees que En es eso de la más plata, fíjate, yo creo que lo que me mete ruido para mí es me sale humo, porque realmente es muy difícil para mí entender este tipo de variables, porque yo no soy del área social, entonces chino, pero igual yo creo que es mucho ruido mete en esta evaluación del cobro el hecho que el tope sea de 0 a 100. Claro. Entonces tú ya no tienes varianza, no tienes la variabilidad real de la Y variable. el otro tema es No la que- tienes, es que- entonces pero- eso puede darte resultados así tan poco intuitivos, tan contraintuitivos, porque no está yo. De todas maneras. Pero claro, incluso eso no se llama. Pero ¿qué pasaría si uno tuviera el dato real? A mí me da la impresión Yo creo que puede cambiar mucho. de que va a crecer. Sí. O sea, que van a crecer más. O sea, que va a ser aún más importante Claro. porque uno está acotando Claro. máximo 100 y me estoy costando Sí. 98. Yo creo que eso sí. Pero Sí, también pero lo no otro es que yo creo que cuál es la posibilidad de en ciertos lugares encontrar colegios que cobren cierta cantidad. O sea, no sé, pues, me pienso otra vez en cuenta Claro, digo nosotros. es verdad. No sé cuánto será el rango máximo de cobro de un colegio en cierto Claro, estado, por barrio homogéneo, tienes razón. por ejemplo. O sea, pero por ejemplo en los cuartiles, en los cuartiles 1 y 2, por ejemplo, o 1, 2 y 3, según uno quiera, son justamente los cuartiles que viven en los sectores en que hay menos colegios caros. Entonces la distinción en realidad para ellos entre 100 y 200 seguro que no es tan clave porque no llegan al 100 en el fondo. Y ahí la importancia del cobro está más o menos en la misma posición relativa que en esta variación general. Entonces yo creo que para el cuartil 4, por ejemplo, podría hacer harta diferencia, porque ellos efectivamente se enfrentan a la posibilidad de pagar uno de 100 o uno de 500 lucas. Pero para el cuartil 1 y 2, por ejemplo, quizás el 3 puede pegar alguna diferencia, seguro que su tope es antes de 100. Pero yo creo que efectivamente mete ruido y sí quería tener el dato, pero el Mineduc no cuenta con esa información. Incluso lo más probable es que cerca de la casa de esos cuartiles no haya ningún colegio que cobre más de 40.000 pesos, por ejemplo. Sean todos parecidos. Además, yo creo que los colegios particulares asociados tienen un tope, que no me equivoco son como 90 lucas, 80 lucas, lo máximo que ellos pueden cobrar. Pero no importa porque el dato considera eso. ¿No? Si a 1 kilómetro hay uno que cobra menos, o a 2 kilómetros, bueno, tú vas a estar dispuesto a viajar. O sea, no tiene para qué estar al lado porque el dato compara. No, pero no, pero es que en esos cuartiles lo más que puede cobrar el colegio son 80 pesos y de ahí es para abajo, o sea, menos. Lo que yo sé, hablando un poco de la experiencia, lo que cobran los colegios en general son como entre 50.000 y... Claro, sí, lo que 30.000 cobra un colegio más o menos estándar dentro de lo que no es para allá, que es para acá. Eso es más o menos lo que estoy contando. Yo tengo otro tema aquí. Sobre tu afirmación de que el entorno es importante. Porque hay una cosa de escala que es bien interesante. Cuando uno muestra Santiago y mostraste Santiago que está segregado, la escala de trabajo es de kilómetros, o sea, es más o menos grande. Y uno dice, mira, cuando uno lo mira a esta distancia, claro, se ve súper segregado Santiago. Y tú dijiste, mire, como la distancia es tan importante, significa que el barrio va a ser importante, el entorno va a ser importante. El entorno no lo dije solo por la distancia, lo dije también por las características de las variables de entorno, como por ejemplo la variable capital, o sea, todos los factores son variables de entorno. O sea, el nivel de desarrollo del sector, el nivel de capital económico-cultural de la manzana de la persona y de la manzana del colegio, el nivel de poder, el nivel de crecimiento habitacional, el servicio de salud, todas Pero esas al final esas no variables pesaron mucho. no pesan menos, pero son Ah. significativas. Pero en Ya. el fondo sí influye, por eso no es lo que más influye, pero influye. Ya. Eso sería. Pero solamente una reflexión, que creo que es un poco más o menos interesante, que uno dice, si la distancia es tan importante, uno tiene que fijarse en la escala de la distancia. Porque uno, cuando ve el mapa así gigante y uno ve segregación, dice, bueno, y si la distancia es importante, evidentemente está ahí atrapado en tu barrio. Pero si es tan importante que la gente no quiere ir ni siquiera 2 cuadras más allá, o sea que 1 kilómetro vale muchísimo, ni siquiera esa escala en que uno ve la segregación es relevante. O sea, el nivel de localidad realmente importante es hiper chiquitito, de unas pocas manzanas. Entonces uno podría agarrar Santiago, arreglar y generar un Santiago hiper homogéneo a esta escala, y cuando uno vaya a la microescala también se encuentre que está atrapado en su entorno Yo ultra creo que local. puede ser, el tema es que la importancia de la distancia es tal en este Santiago, no en el Santiago homogéneo. Aquí es lo que voy, de que la distancia aquí importa todo eso en un Santiago que es tan segregado como esto. O sea, entonces una persona que está en un barrio, de que quizás elige solo en 1 kilómetro y ahí tiene puros colegios malos, pero si eligiera un radio de 5, seguiría teniendo puros colegios malos. Entonces ahí la distancia pesa mucho. Pero si es que tuviera quizás más colegios buenos en el segundo kilómetro, quizás la distancia pesaría menos y estaría dispuesto a moverse 2 kilómetros en vez de 1, por ejemplo.
Entonces la importancia de la distancia es en este Santiago, no es una generalización ni a cualquier ciudad, ni a cualquier santiaguino ubicado en otra ciudad. Es contextualizado. Porque la estadística yo creo que ya pensó en eso. Sí, Tú estás diciendo que elige, que le importa mucho la distancia porque no tiene colegios buenos cerca. O sea, lo que estoy diciendo es que en realidad lo que hace el modelo estadístico es que ve la distancia de los colegios a los que va versus a los que no va. En el fondo, eso es suponiendo que fue una regresión solo de distancia, que esa es la regresión que ajusta a 0,3. Pero en el tema, ¿por qué no va el colegio de 2 kilómetros, al de 3 kilómetros, al de 4 kilómetros? Hay muchos factores. Entonces, no, pero la estadística te dice, no va porque está lejos, nada más, no te está diciendo que porque está lejos y no es muy bueno. Se supone que está separando las variables. Separa las variables, pero hay interacción entre las variables. Entonces yo creo que eso no es... ¿No están controlados? Que no sé cómo, ¿son como multivariados? O sea, es multivariable, están todas las variables. Ya, pero tú más o menos deberías ir... O sea, cuando estés analizando la distancia se entiende que dejando constante las otras cosas. O sea, no estaría... Sí. Se supone que no puede estar pasando que justo los colegios buenos estén lejos. Porque eso sería ir en contra del análisis. O sea, ¿por qué no podría estar pasando? O sea, eso pasa en los datos, que los colegios... Claro, pero la regresión multivariada se supone que no va a pescar esa correlación. O sea, se supone que separa los efectos. Sí. Entonces, si hace eso, no puedes hacer lo que tú dices. Yo sigo pensando que sí. Estoy pensando en cómo la gente decide, en cuál es el dato. Yo creo que como que el dato nos cambiaría en un plano objetivo. O sea, si una persona viviera a una distancia más grande pero tuviera la plata, suponiendo que alguien vive, digamos, que vive aquí vive en Renca, ¿no? Pero tiene la plata, iría a distancia más importante, entonces no iría o sí iría a pagar el colegio más caro. Estoy diciendo que la plata, o sea, la distancia es mucho más importante. Habría que meterlo en la ecuación. O sea, esta es la interpretación de acá de los coeficientes en términos generales, pero de esto sale una ecuación. Entonces uno puede construir la ecuación y la ponderar. Entonces, en el fondo lo que uno haría es calcular la ecuación. Cuánta es la distancia, cuánto es el cobro, y calcular y tirar una probabilidad. Y esa es la predicción. Entonces, a priori no podría decirte, pero se calcula con los coeficientes. No es como que a partir de este modelo uno diga la distancia es lo más importante, entonces siempre va al colegio más cercano. Bueno, la distancia es la que tiene mayor peso, pero los factores están ponderados. Entonces, en el fondo hay una ecuación que te permite dar una ponderación final, que es la probabilidad de ir al colegio. Me parece súper interesante el trabajo con el civismo. Sí. Lo último que quería agregar es que el campo de investigación se llama ¿cómo? Modelos de elección de ¿cómo es? O sea, factores geográficos y sociales que inciden en la elección de escuela. Elección de escuela, y eso es un tema de investigación, school choice, ¿no? O sea, que es el nombre de la tesis. Claro, pero school, colegio, tiene nivel parvulario, nivel básico, medio, y después en la universidad y todo. Y yo creo que es como juntar peras con manzanas, hacer estadísticas sobre cómo deciden los papás para meter a sus cabros chicos a la sala cuna. No es lo mismo que el cabro que repitió cuarto y lo tienen que meter a otro colegio. O sea, creo que los parámetros son tan diferentes que hacer una estadística considerando los 12 juegos juntos es como peligroso. ¿Pero qué tanta diferencia? Yo creo que el tema de la distancia, por ejemplo, tú vas a llamar a cartas. Aunque yo tuviera toda la plata del mundo, no diferencia? metería a mi hijo en una sala cuna a 50 kilómetros. Aunque fuese una incubadora con O primero básico, o lo que fuera. Es lo que yo decía, o sea, no lo mandaría si son chicos, tú privilegias con dos cosas. La primera es que es básica y media. Esto es básica y media nomás. Y segundo, es que la gente, o sea, lo que ha mostrado el estudio, no está como es la tesis de la Cami lo que lo va a testear, pero la gente tiende a no cambiarse mucho de colegio, porque es súper mal visto. Entonces, en general, la decisión de la básica tiende a ser la decisión para toda la vida en general. Entonces, por eso no es tan loco meterlos juntos. Igual, yo creo que mientras más uno desagrega, mejor predice. Yo creo que eso es cierto. Podríamos dividir por nivel educativo y seguro que la predicción mejora, yo creo. Pero no me parece errado el hacerlo general para tener una visión general del fenómeno. El
tema es hasta qué punto uno llega a las conclusiones. O sea, pero yo recuerdo algunos de ellos, por ejemplo, que en el sector municipal siempre hay mayor cantidad de escuelas básicas que en el liceo, por ejemplo. Y eso, o sea, ¿dónde? Perdón. En el sector municipal siempre tenía, no sé, por decirte, Recoleta, porque yo trabajé ahí, tiene, por decirte, 2 escuelas básicas y 4 liceos. Entonces, claramente hay una cosa que cambia. Y generalmente hay un traspaso súper fuerte de básica a colegios particulares subvencionados. Pero claro, no tienen mayor donde ir, y además hay muchos liceos que están súper mal vistos, entonces se están quedando sin alumnos, entonces hay un montón de cosas que sí, por eso habría que medir de repente hasta qué punto vale la pena hacer eso, porque lo bueno sí es que las regresiones te salen más rápido cuando segmentáis más, porque tenéis grupos, es más rápido el cálculo. Pero sí, definitivamente creo que eso hay que hacerlo. Yo estoy... ¿Puedo hacer un comentario general? Yo lo encuentro súper interesante en términos de tan complejo en estas cosas sociales, encontrar relaciones lineales y todo eso, como no sé, sueño, con la aeroluz, o sea, pero igual es atractivo el desafío. Entonces mi pregunta era mucho más general, porque esto se ha hecho algo, no esto, sino que algo similar, se han hecho estudios parecidos en alguna otra parte del mundo con datos, no con modelos teóricos que aborden que la reproducción, que esto, sino que algún dato de alguna parte, de alguna ciudad, del mundo, algo que dé algún tipo de resultados comparables o distintos a lo que ustedes encuentran, algo. O sea, los modelos que yo encontraba en el fondo son modelos como para decir por tipo de colegio, por ejemplo, de ir a particular pagado versus municipal versus subvencionado, por ejemplo, o los trabajos de Gianluca Manso respecto a si tomar o no cierto nivel educativo, es como equivalente en Chile a como si tomo o no enseñanza media técnico profesional científico humanista, o decisiones de ese tipo, decisiones educacionales. Pero yo no he visto ningún modelo que, o sea, aparte de lo que hemos hecho en este fondo, sí, porque Menezes hizo un modelo también para predecir la probabilidad de ir al colegio con variables de mercado, y ahí en el fondo tenía esta misma estructura de dar una probabilidad de ir al colegio. Pero son los únicos 2 trabajos que yo he visto en que pretenda para cada estudiante tener una probabilidad de ir a cada colegio. Igual los factores que inciden respecto, yo revisé un montón de trabajos antes que dan cuenta de estudios cualitativos y cuantitativos de cuáles eran los factores que inciden en la elección de colegio, ya sea como por tipo de colegio, que ahí había estudios cuantitativos, o por qué colegio particular, porque ya habían algunos estudios cualitativos que le hacían seguimiento a la gente, le hacían entrevistas durante todo el proceso de decisión, y ahí las variables, o sea, había más o menos consenso en que lo que importa es la distancia, la calidad, el cobro, o sea, las variables que a uno le resultan más intuitivas son efectivamente las que influyen. El tema es cuánto influye cada uno. Y ahí es donde hay más discusiones y es más complejo. Mi comentario general, no por Ana Molina de la Risa, yo creo que de todas las variables que es difícil elegir el índice como la mide, las categorías, todo eso mete ruido y uno nunca a lo mejor está haciendo lo mejor. Pero yo creo que la menos confiable acá es la del cobro, porque dentro del barrio no hay mucha variabilidad de cobros. O sea, en un espacio de 20, 30 kilómetros, los cobros son similares, como dices tú, y además la tienes cortada la variable ahí el 100, pero igual con todo el esfuerzo y todo lo que es la cantidad de trabajo, un ajuste 0,33, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu especulando? Obviamente no tienes la respuesta, pero ¿qué te imaginas tú? ¿Que realmente aquí falla algo en el método en términos de los índices construidos, la variable de cómo se han trabajado, que cuartiles y que no cuartiles? ¿O es que realmente hay otros factores en los que nadie ha pensado y que no están ahí en ninguno de los componentes, en ninguna de las 19 variables que tú estudiaste? ¿Qué será lo que le falta? O sea, yo creo que hay las 2 cosas. O sea, yo creo que el ajuste podría mejorar sustancialmente mejorando el modelo. Yo creo que en verdad podría crecer alto, así, pensando en cómo se relacionan, el tema de si las relaciones son lineales o no, así pensando en términos como no en el fondo, sino en lo que uno podría llegar a hacer. Yo creo que en realidad las relaciones no son lineales, se pueden mejorar los índices, se puede mejorar el tema el problema del dato, porque había mucho dato perdido, entonces hay decisiones que tomar ahí respecto a uno como reemplaza que son súper complejas, entonces ahí yo creo que en términos metodológicos se podría mejorar harto el ajuste. Pero también yo creo que hay cosas que no inciden, o sea, que no tenemos en el fondo el dato. Como por ejemplo, cuando uno piensa en la religión, que parece poco importante, el ideal habría sido tener como un diferencial de religión, así como tener la religión de la familia,
y tener la religión del colegio y ver la diferencia. O sea, para mí me parece que ese sería como el indicador correcto más que ver solo la religión del colegio, pero ese indicador no está, por ejemplo. Otro indicador relevante creo que puede ser la cantidad de hermanos que tiene cada estudiante, porque no es lo mismo, pensando justamente en la cantidad de plata, no es lo mismo si tienen 5 hermanos que si uno solo, por ejemplo. Yo creo que también hay cuestiones como subjetivas que son difíciles de medir, que es como cuál es la expectativa que tiene la familia respecto a las posibilidades de ascenso social. Porque muchas veces yo creo que quizás familias pueden costearlo, puede costear un colegio más caro, pero cree que en realidad no va a ser posible pagando, aunque sea más caro, ascender socialmente. Entonces, a mí se me ocurre que yo creo que posiblemente hay hartas variables que inciden que no estamos pudiendo medir, de todas maneras. Y también hay un tema de que el ideal sería tener seguimiento de varios años para poder ver en el fondo cómo es la elección, uno dice, no sé, en primer básico, por ejemplo, después luego seguir cuándo son los cambios y ver por qué la gente se cambia. O sea, yo creo que esa sería una forma más correcta de ver la elección de escuela que hacer un corte transversal y ver en qué colegio está cada uno. Como que yo creo que también es una cosa que podría mejorar la forma de medir. Una pregunta desde la ignorancia, como corrigiendo el modelo y todo, o sea, llegando a un consenso de llegar al más apropiado, ¿podría a partir de este trabajo construir un modelo basado en agentes como lo propone Gianluca Manso? O sea, este es un insumo. No, esto no podría ser por sí solo un modelo basado en agentes, porque la gracia del modelo basado en agentes es que hay una red. Entonces tú establecís que cada casilla, en el fondo, que es como una personita, está vinculada con cierta probabilidad a ciertas personas. Entonces, da esas probabilidades, tiene una red que uno podría establecer, supongamos 10 personas, y tiene una tendencia a comportarse de acuerdo a esa red. Entonces, la gracia que yo creo que tiene el modelo basado en gente, que no tiene este modelo y que por eso te da mucho más juego, es esa interacción, que primero que es local, que es con probabilidad. O sea, no es que, en el fondo acá, por ejemplo, consideramos la característica del barrio, pero el barrio es la manzana. Y en realidad no es que la gente solo se relacione con gente de su manzana, sino que es más probable que se relacione con gente de su manzana que con gente que vive a varias comunas de distancia. Pero es más probable, no es que la probabilidad de vincularse con otras personas sea nula. Y el modelo basado en agentes nos permite hacer distribuciones de probabilidad respecto a la red que te da mucho más juego, porque efectivamente gente que vive de otro extremo sí se conoce, con menos probabilidad, pero existe. Entonces, esa variabilidad que te da, y también respecto a la importancia de los parámetros, yo creo que, mi idea respecto al modelo basado en agente es que uno no tiene que decir, esta es la ecuación y estos son los parámetros, sino que uno, para cada parámetro tiene que haber una distribución. O sea, por ejemplo, si yo digo en la ecuación que la distancia pesa 3, por ejemplo, 3 es el coeficiente que va al lado, no es que uno debe decir que el coeficiente es 3, sino que digo, el coeficiente se distribuye normal, con media 3, con varianza no sé cuánto. Entonces va a haber algunas personas, la gran mayoría quizás, en que la distancia vale 3, pero van a haber algunas que son más raras, que la distancia le importa mucho más, otras las que la distancia le importa menos, y esa variabilidad no te le da la regresión. La regresión es como un promedio en el fondo. Pero efectivamente la decisión de la gente, sabemos que no todos pondrán iguales los factores. Entonces, el ideal yo encuentro hacer distribuciones de probabilidad respecto a distribuciones respecto a la importancia de cada variable. Entonces, que en ciertos sectores, cuando veamos el grupo, sea más probable que te importe tal cosa, pero sea probable, no determinista. Y eso, considerando además la interacción en redes locales, te da mucho más variación en el modelo, es mucho menos determinista el modelo, y eso permite después que emerjan resultados que a primeras luces no son predecibles. Cuando la regresión te reproduciría seguramente el mismo resultado. Otra ventaja que tiene el modelo basado en gente es que tú puedes poner mecanismos de elección. O sea, tú puedes generar modelos de toma de decisión, mira, las personas jerarquizan o no jerarquizan, toman los cuatro primero, y tú inventas reglas de operación que están escondidas en la estadística. Con la estadística tú sabes, hizo o no hizo, no tiene un rollo mental. En cambio tú le puedes generar varios tipos de rollo mental a la gente, ser hiperracional, poco racional, cosas así, y jugar un poco con qué tanto cambia la realidad si es que la gente razonara con mecanismos distintos. De hecho, por eso yo pensaba, por ejemplo, en pensar qué variables afectan qué parte del proceso de decisión. Porque si se habla como de todas las teorías, que hay una parte que determina el choice set, eso nos hace que hay una primera decisión que considera estas variables que determinan este conjunto, y luego hay otras variables que determinan cuál es el que postuláis
Después uno puede modelar que puede que no quedes en el colegio, que eso es algo que acá no tenemos datos de selección, pero uno podría distribuir al azar, poner que el colegio es selectivo con cierta probabilidad y así hacer cierta probabilidad de rechazo, o considerar el aspecto de las vacantes, que si mucha gente postula, algunos quedan fuera. O sea, todo el tema de la interacción entre el agente colegio y el agente estudiante y los estudiantes entre ellos, yo creo que da mucho más riqueza a los resultados. No, bueno, como Buen trabajo. acá sigue pensando en qué relaciones se pueden dar, qué cosas se pueden. La conclusión es que es un tema complicadísimo. Complicadísimo, sí. Sí, terminamos. Gracias, Carlos. Parece que hay que cambiar la resolución.